Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 16. Capítulo 16. El ascenso del Salvador Negro. Un ruido sordo resonó en la baticueva cuando el escudo de Diana fue atrapado firmemente por una mano. ¿Clark? Diana miró en estado de shock al Superman resucitado frente a ella, con los ojos llenos de incredulidad. Sin embargo, el estado de Clark en ese momento parecía muy extraño. Sus ojos estaban fuertemente cerrados y su cuerpo estaba cubierto de una misteriosa sustancia negra, como si estuviera controlado por algún poder. Estallido, de repente, Clark lanzó un puñetazo que impactó con fuerza el escudo. El potente impacto hizo que Diana saliera despedida hacia atrás, estrellándose con fuerza contra la pared de la baticueva, dejando un enorme agujero. Clark se giró lentamente y miró a Richard. Richard extendió la mano y presionó suavemente la sustancia negra sobre el cuerpo de Clark. Si te atreves a dejarme atrás otra vez, te espera una mala racha, resonó la voz de Venom en la mente de Richard. Lo juro, esta es la última vez. El veneno en el cuerpo de Richard se transformó rápidamente, formando un traje de batalla blanco y negro que envolvió firmemente a Richard. Su altura comenzó a aumentar y su físico gradualmente se volvió alto y formidable, su cuerpo originalmente delgado gradualmente fue cubierto por músculos gruesos. Richard atrapó a Clark mientras caía y lo colocó nuevamente en el ataúd de cristal. Este es tu propósito. Batman llegó ante Richard, sin preocuparse en absoluto de que lo matara. Sí, este mundo es muy peligroso y necesito suficiente poder, y el poder de Superman es el más fuerte. ¿Qué sabes? Richard sonrió misteriosamente y dijo: no dejen que las tres cajas madres se reúnan, o causarán la destrucción del mundo. Tras hablar, se marchó. Batman presionó rápidamente. Espera, explícamelo claramente. Pero Richard no se detuvo. Una kriptonita apareció en la mano de Batman, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, Richard se la arrebató rápidamente. Bruce, deberías saber que la kriptonita solo es útil contra un Superman justo. Richard trituró suavemente la kriptonita hasta convertirla en polvo y luego la esparció por el suelo. Bajo la protección del traje de batalla de Venom, la kriptonita no tuvo ningún efecto sobre él. Luego, se giró y caminó hacia una Pamela expectante, diciéndole suavemente: vamos, Pamela. Los ojos de Pamela brillaron de sorpresa y cariño, y respondió con una sonrisa: cariño. Te ves muy guapo con ese atuendo. Yo también lo creo. Sus voces se fueron apagando poco a poco y Batman miró las figuras que desaparecían en el cielo, preguntándose qué estaba pensando. Clark. Diana salió corriendo del agujero por el que se había estrellado, mirando a Superman, que yacía nuevamente en el ataúd de cristal. ¿Qué les pasó a esos dos hace un momento? ¿Por qué Clark revivió de repente? ¿Sabes qué es una caja madre? ¿Dónde escuchaste eso? ¡Guau! Cariño, vuela más alto. Ningún problema. Richard sostuvo a Pamela, volando a través del mar de nubes, protegiéndola con un campo de biofuerza, elevando con entusiasmo su altitud, con un boom sónico apareciendo detrás de ellos. La inmensa presión del aire generada por la supervelocidad atravesó el mar de nubes, rompiendo la atmósfera. Poco después, llegaron al espacio y Pamela observó el hermoso planeta azul que tenía frente a ella. La Tierra, con los ojos llenos de fascinación. Es tan hermoso. Pamela no pudo evitar exclamar, su voz llena de sorpresa y alegría. En la oscuridad del espacio, la Tierra emitía una luz azul suave y cautivadora, las nubes blancas se arremolinaban como una gasa transparente y los contornos de la Tierra y el océano eran claramente visibles. Era una pintura incomparablemente magnífica. Veneno, sal y mira también. Cariño, ¿quieres hacerlo aquí? Pamela giró la cabeza, pensando que Richard quería celebrar con un rapidito. No, estaba llamando a Venom, pero está un poco extraño hoy. Richard meneó la cabeza repetidamente. Un callejón vacío ya era su límite. ¿Realmente existe alguien llamado Venom? Pamela se sonrojó un poco, ¿no era eso lo que pasaba en el callejón durante el día? El traje de batalla que llevo es parte del cuerpo de Venom. Pamela tocó con curiosidad el traje de batalla de Venom. Se sentía tan bien y podía sentir los músculos sólidos debajo. Entonces preséntamelo cuando esté dispuesto a salir. Pamela, ¿estás dispuesta a venir conmigo a otros mundos? ¿Otro mundo? Richard asintió, revelando su identidad, afirmando que si ella no estaba dispuesta, dejaría suficiente poder en este mundo para protegerla y visitarla a menudo. Por supuesto, cariño. Pamela aceptó sin dudarlo. Ella acababa de encontrar a su hombre y no quería dejarlo ir.
Además, si dos personas enamoradas estuvieran separadas durante mucho tiempo y no se mantuvieran en contacto, definitivamente serían infieles. Aunque con la apariencia y el poder de Richard, esto tenía que suceder tarde o temprano, a ella no le importaba. Después de todo, su cuerpo estaba lleno de toxinas, lo que hacía que fuera básicamente imposible quedar embarazada, y no podía dejar que su amado se quedara sin hijos toda la vida. Cariño, ¿cuándo nos vamos? Todavía tengo que recoger a alguien. Oms. Lucifer. Lucifer. No es ese Satanás. Infierno. La tierra, que antes parecía lava fundida, ahora se había convertido en tierra quemada, y las tormentas sulfurosas se habían vuelto frías. El mundo entero resonó con los lamentos de los demonios. Podían sentir que el infierno se debilitaba. Lucifer, si sigues dibujando, el infierno será destruido. El maestro del sueño observó a Lucifer extraer continuamente la esencia del infierno, con la boca crispada. Después de que Lucifer le entregó la llave del infierno, el amo del sueño pensó que su próximo encuentro sería en cientos de millones de años. No esperaba que regresara repentinamente unos años después, diciendo que quería tomar prestada la esencia del infierno. El amo del sueño, naturalmente, no puso objeción. El infierno era originalmente suyo, pero no esperaba lo que significaba tomar prestada. La verdad es que es solo un poquito, no es que no se pueda recuperar. Lucifer finalmente se detuvo y comenzó a darle forma a la esencia del infierno. El amo del sueño observó la bola de fuego, que solo tenía un tercio de su tamaño original. Sí, podría recuperarse, pero incluso si el mundo fuera destruido, podría no recuperar la mitad de su tamaño original. Lucifer, ¿para qué necesitas esto? El maestro de los sueños preguntó con curiosidad. Un regalo de agradecimiento para un pequeñín. Lucifer moldeó la esencia del infierno en una pulsera y comenzó a grabar runas en ella. ¿Quién? ¿Quién puede hacerte usar la esencia del infierno como regalo? Un pequeño desagradecido. Lucifer pensó en cómo lo había rechazado y dijo con insatisfacción. Lucifer terminó de grabar la pulsera, mirando el misterioso accesorio en su mano, una leve sonrisa jugando en sus labios. En ese momento, en la Tierra, Richard y Pamela comenzaron a volar hacia la ubicación acordada. A lo largo del camino, el corazón de Pamela se llenó de curiosidad y anticipación. Comentario 3. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. Amor entre las estrellas. Querido mío, ¿vamos al infierno? No, vamos a Gotham. Lucifer está en el mundo. ¿Ella? Lucifer es una mujer. Sí, y una mujer muy hermosa. Dios mío. Fuera del bar Lux, la noche envolvía a la ciudad del pecado y el misterio. Richard empujó la puerta y entró. El bar estaba tenuemente iluminado, con una mezcla de madera vieja y alcohol. En la barra, Lucifer se sentaba con gracia, sosteniendo una bebida, con un toque de picardía en la mirada. La tenue luz se derramaba sobre ella, delineando sus seductoras curvas. Richard, ¿estás aquí? La voz de Lucifer era melodiosa y agradable. Richard se acercó con Pamela, asintiendo levemente. Lucifer, perdón por hacerte esperar. Pamela también miraba a Lucifer con curiosidad. No tenía la aterradora apariencia de un demonio legendario. En cambio, era de una belleza deslumbrante. Su temperamento era noble y frío, sus rasgos exquisitamente perfectos y su figura grácil y esbelta. Cada parte de ella era impecable, lo que hacía que Pamela se sintiera un poco cohibida. Su mirada de repente se encontró con la de Lucifer. Este es el amante que elegiste, el representante del verde de todas las cosas. Muy bien. Lucifer vio de un vistazo el origen de Pamela y luego agregó. Pero ella no puede compararse conmigo. Soy claramente más hermoso. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Pamela se abrieron de par en par, sorprendida. Por lo que parecía, Lucifer casi se convirtió en el compañero de su amada. Con esa figura y ese rostro, ni siquiera ella, una mujer, podía negarse. Me negué por ti, y Pamela aceptó por mí, dijo Richard, tomando la mano de Pamela. Aunque Pamela no entendía muy bien lo que su querido quería decir, eso no le impidió abrazar felizmente a Richard y besarlo en la mejilla. TSK, no te basta con conseguir mi cuerpo, aún quieres mi corazón. Eres mucho más codicioso que los demonios del infierno. Lucifer puso los ojos en blanco con encanto, pero una leve decepción se asomó en su mirada. Anteriormente, para evitar accidentes, no había usado magia para controlar a Richard, pero eso no significaba que no usaría las necesidades fisiológicas de un hombre para controlarlo. Ahora parecía que había calculado mal.
Pamela, por otro lado, le había entregado su cuerpo y su corazón a Richard porque él no tenía miedo de las toxinas que tenía en ella, y por eso se enamoró de él. Pamela, ¿soy muy codiciosa? Por supuesto que no, querida. Los dos no pudieron evitar mostrar afecto frente a Lucifer, y una dulce atmósfera impregnaba el aire. Lucifer frunció el ceño levemente y dejó escapar un suave murmullo. Ya basta, ustedes dos. Toma, esta es tu recompensa. Richard tomó la pulsera y preguntó. ¿Qué es esto, Lucifer? Una pulsera del infierno. Lo sabrás cuando te la pongas. Richard se lo puso directamente, y el brazalete se transformó al instante en un patrón que apareció en su muñeca. En ese momento, una información apareció en su mente, y con un gesto de la mano, apareció un vórtice negro. Del vórtice surgían rugidos profundos y chillidos agudos que ponían los pelos de punta. Demonios de diversas formas emergieron de él. Algunos estaban envueltos en un fuego furioso, cuyas llamas parpadeaban como si quisieran encender el aire circundante. Otros eran enormes como pequeñas montañas, y cada paso hacía temblar el suelo ligeramente. Otros estaban cubiertos de afiladas cuchillas, brillando con una luz fría que infundía miedo. Pamela observó con horror a los demonios que emergían del vórtice, inclinándose inconscientemente más cerca de Richard. Estos demonios se presentaron ante Richard y se arrodillaron en homenaje. Saludos, rey demonio. Richard miró a los demonios que tenía delante. Podía sentir que sus vidas estaban bajo su control. Lucifer, ¿estos son? Demonios del infierno. Utilicé el origen del infierno para recrear un infierno. Todos estos demonios fueron seleccionados por mí del infierno. Hay prácticamente de todo tipo. No necesitas controlarlos normalmente. Simplemente déjalos en el infierno. Cuando sea necesario, elimínalos como carne de cañón. No necesitas sentirte mal si mueren. Estos demonios resucitarán en el infierno después de la muerte. Dijo Lucifer con naturalidad, como si lo que había regalado no fuera el infierno, sino un juguete insignificante. Gracias, Lucifer, me encanta este regalo. Richard observó la multitud de demonios que tenía ante sí. No eran todos, solo una pequeña parte de los más pequeños. Mientras quieras. De lo contrario, si mi cuerpo de Lucifer no es deseado y mi regalo no es deseado, sería demasiado vergonzoso, dijo Lucifer con un dejo de resentimiento. Si vamos a otro mundo, Lucifer, y tú vuelves, no me negaré. Sigue soñando. ¿Te arrepientes? Es demasiado tarde. Mientras charlaban, Pamela fue perdiendo el miedo y observando a los demonios con curiosidad. Tenía muchas ganas de estudiar a estos demonios míticos. Todos regresen primero. Los llamaré si es necesario. Sí, Su Majestad. Los demonios se levantaron y caminaron hacia el portal. Espera, Richard, deja a ese demonio atrás. De repente apareció Venom, apuntando a un demonio. Los ojos de Pamela se abrieron de par en par. Una cabeza negra emergió de repente del cuerpo de su querida. Normalmente, habría gritado de miedo, pero después de ver varios demonios extraños hoy, pareció haber desarrollado un corazón más fuerte. Tú, quédate aquí por ahora. Siguiendo la dirección del dedo de Venom, Richard le ordenó que se quedara. Los demonios se detuvieron en seco, mirando con envidia al demonio que salió. Habían mostrado sus habilidades con la esperanza de ser apreciados por el rey demonio. ¿Cuáles son tus órdenes, rey demonio? Ese demonio se adelantó y se arrodilló. Este era un demonio humanoide, su cuerpo y apariencia cambiaban constantemente, sin una forma fija. Un demonio cambia formas. Su poder es uno de los más débiles del infierno, pero, en comparación, posee habilidades de cambio de forma e inteligencia muy fuertes. Cuando gobernaba el infierno, encontré varios demonios cambiaformas para controlarlo, explicó Lucifer desde un lado. Venom, ¿qué quieres hacer? Me interesan mucho sus habilidades. Déjame copiarlas. No debes resistirte. Richard ordenó al demonio que estuviera delante de él. Sí. El demonio cambiaformas bajó la cabeza, permitiendo que Venom invadiera su cuerpo. Después de un tiempo, Venom retrajo sus tentáculos y volvió a su forma de traje original. ¿Veneno? No me molestes, estoy ocupado ahora mismo. Oh. Richard respondió algo ofendido. Desde su llegada al mundo de DC, Venom había sido un poco extraño. Interesante, muy interesante. Los ojos de Lucifer brillaron con una luz dorada y una sonrisa inescrutable apareció en su rostro. ¿Cómo te llamas? Venom lo ignoró, por lo que Richard miró al demonio cambiaformas y preguntó. Demonio cambiaformas. No tengo nombre, rey demonio.
A partir de hoy, tu nombre es Shi y serás responsable de gestionar a los demonios del infierno. Una runa roja apareció en el dedo de Richard y se imprimió en la frente de Shi. Sí. Gracias, rey demonio. Shi sintió que ahora tenía la autoridad para controlar el infierno dentro de su cuerpo y estaba llena de alegría. Ella solo había venido a probar suerte, y nunca esperó ser realmente apreciada por el rey demonio. Comentario cero comentario. Votar. Capítulo 18. Plantillas del capítulo 18. Después de enviar a todos los demonios de regreso. Lucifer, vamos. Richard colocó sus manos sobre los hombros de Lucifer y Pamela respectivamente, y un destello de luz pasó, y los tres desaparecieron instantáneamente del lugar. Al segundo siguiente, un anciano apareció en el mismo lugar. Lucifer solo sintió una mancha borrosa ante sus ojos, y entonces apareció en un vasto e inmenso desierto. Un fuerte viento levantó arena y polvo en el cielo, como un velo amarillo. Extendió la mano para atrapar la arena que soplaba hacia ella, sintiendo los pequeños granos deslizarse entre las yemas de sus dedos. Ella lo sintió. No había presencia de Dios. Jajaja, un mundo sin Dios. Detrás de Lucifer, se extendían unas alas blancas como la nieve. Eran amplias y hermosas, y cada pluma brillaba con una luz sagrada. Batió sus alas y una poderosa corriente de aire desató una tormenta de arena. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció en el cielo, dejando solo una sombra blanca. Querido mío, ¿a dónde se fue Lucifer, mi señor? Preguntó Pamela, mirando el cielo vacío. Ella fue a buscar su libertad. La visión que Richard obtuvo de Superman le permitió ver que Lucifer ya había volado al universo. Lucifer sintió su mirada y le lanzó un beso. Gracias, adiós. Adiós, vuela hasta el contenido de tu corazón. Richard no retiró la mirada hasta que ya no pudo ver a Lucifer. Querido mío, he pillado a alguien. La boca de Richard se torció mientras miraba a Punisher, que estaba atado. Frank Butler. Joven maestro, mucho tiempo sin verte. Frank quedó suspendido en el aire, inexpresivo, sin ofrecer resistencia. De lo contrario, con la experiencia de combate de Pamela, le habrían disparado en la cabeza a decenas de metros de distancia. Lo siento, Frank Butler. Pamela bajó rápidamente a Frank, dándose cuenta claramente de que había atado a la persona equivocada, con el rostro lleno de disculpas. Está bien, señora. Esta dirección hizo que Pamela se sonrojara profundamente. Pamela, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que desaparecí? Richard supo que había estado ausente durante bastante tiempo con solo mirar el espeso polvo sobre Frank. Han pasado 3 días, joven maestro. Ya es el momento. Has trabajado duro, Frank. Debió ser aburrido estar aquí solo. Richard le quitó el polvo a Frank, levantando una nube de polvo. Para nada, joven amo. De vez en cuando, venía gente a hacerme compañía durante este periodo. Incluso me recordó mi tiempo en misiones en el ejército. Frank estaba un poco nostálgico, con un destello de recuerdo en sus ojos. Richard entonces notó que el entorno estaba muy limpio, sin cadáveres, pero podía oler sangre fresca. Parecía que de vez en cuando aparecían restos de la banda de los 10 mandamientos. Frank, vámonos a casa. Cuéntame qué pasó después de que me fui. Sí, joven amo, joven señora. Aparqué el helicóptero detrás. En el avión, las hélices agitaban el aire, produciendo un rugido estruendoso. El fuerte viento silbaba desde fuera de la cabina, y Richard también se enteró de lo sucedido. Después de que Tony Stark y Ethan encontraron a Frank y se enteraron de que el joven maestro estaba en una pelea, les dieron un teléfono satelital y vinieron en un helicóptero armado. Desafortunadamente, para cuando llegaron, ya era demasiado tarde. El joven maestro ya había desaparecido. Decidió quedarse quieto hasta que Richard apareciera. Tony Stark contactó a alguien por teléfono, se lo llevó y realizó una conferencia de prensa. Tony Stark cerró el departamento de armas como antes, lo que no fue diferente de la historia original. Unas horas más tarde, finalmente regresaron a la mansión. La mansión se encontraba entre verdes montañas y aguas cristalinas. Las altas puertas de hierro se abrieron lentamente y un camino empedrado serpenteaba hasta un magnífico edificio. ¡Guau! Querido mío, sigues siendo un hombre rico. Los ojos de Pamela brillaron mientras miraba la mansión, sus ojos llenos de asombro. No es un hombre rico, sino un rico de segunda generación, dijo Richard. Richard condujo a Pamela y Frank a la mansión, y la llevó a recorrerla. Pamela sentía una gran curiosidad por todo lo que había en la mansión y no dejaba de exclamar con admiración.
En el jardín, diversas flores competían por su belleza, y un aroma fragante impregnaba el aire. La fuente reflejaba brillantes arcoíris bajo la luz del sol. Querida mía, este lugar es realmente hermoso. Richard sonrió y dijo: de ahora en adelante, este será nuestro hogar. No había muchos sirvientes en la mansión, solo un equipo de cocineros y Frank. La limpieza la hacía personal contratado periódicamente. Después de cenar, Richard se sumergió en la gran bañera. El agua tibia envolvió su cuerpo, permitiéndole relajarse y suspirar de alivio. Querida mía, ya voy. No se permite sacudir, es broma. 327, 73, 35, 38. Noche. Después de una noche de agotamiento, los dos cayeron en un sueño profundo. El tejido negro invadió silenciosamente el cuerpo de Pamela a lo largo de su muñeca. Después de obtener la habilidad de cambiar de forma, Venom había estado moldeando un cuerpo, hasta darle finalmente la forma que más le gustaba a Richard en sus recuerdos. Sin embargo, después de moldear el cuerpo, no sabía cómo se sentiría cómoda la estructura interna del cuerpo, por lo que aprovechó que los dos dormían para buscar una plantilla. Y Pamela era esa persona afortunada. Milímetros, querida, no más, estoy tan... Pamela sintió un movimiento en su cuerpo, pensando que Richard todavía no estaba satisfecho, y abrió los ojos aturdidamente. Se vio envuelta en tentáculos negros y estaba a punto de gritar cuando quedó inconsciente. Menos mal que le tapé los oídos a Richard. Continúa. Después de confirmar que Richard no estaba despierto, Venom continuó su trabajo, estudiando minuciosamente a Pamela por dentro y por fuera. La habitación estaba en silencio, solo la tenue luz de la luna entraba por la ventana hasta el suelo. Así es, en capas. Lo voy a doblar. También revisaré el pecho, tantos nervios, el doble también. Este de atrás, agrégalo también, de lo contrario es un poco extraño. ¿Tanta agua? Mientras Venom se movía, Pamela gimió suavemente con los ojos cerrados. Cuando la investigación estaba casi terminada, Venom comenzó a condensar un cuerpo en el otro lado de Richard. A Richard le pareció sentir un aura familiar y la abrazó directamente, acariciándola. Venom le devolvió el abrazo, esperando en silencio la llegada de la mañana. Mañana. La luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas, acariciando suavemente el rostro de Pamela. Pamela abrió lentamente los ojos. La luz del sol que entraba por la ventana, como hilos dorados, iluminaba su rostro mechón a mechón. Ella se sentó y se estiró, sus frutas verdes se balanceaban con sus movimientos. ¿Lo de anoche fue un sueño? Pamela levantó la manta y miró, nada anormal, solo los rastros de amor con su querido. Pensando en lo mucho que su querido la había disfrutado ayer, no pudo evitar reírse disimuladamente. La mutación de su cuerpo no le había dejado de ser beneficiosa. Al menos su figura y su piel eran muy buenas. Ella miró a su alrededor, buscando la ropa que había tirado al suelo ayer para ponerse. Ella se acercó al otro lado de la cama y miró el bulto debajo de la manta. Querida mía, es hora de levantarse. Ella empujó 2 veces, pero no hubo respuesta. Pamela sonrió con picardía y metió los dedos en la manta para tantear. De repente tocó un objeto blando y lo apretó con duda. ¿Hasta cuándo vas a seguir apretando? Una fría voz femenina salió de debajo de la manta. Comentario. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Hermana Diablo. Pamela saltó, retiró bruscamente la mano y abrió la colcha. No, ¿quién eres tú? Tras abrir la colcha, una mujer de figura sensual apareció ante Pamela. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, delineando sus encantadoras curvas. Su piel era blanca como la nieve, pero sus ojos eran ligeramente fríos. Lo despertaste. Richard estaba durmiendo en sus brazos, despertándose sobresaltado por el repentino aire frío. ¿Qué pasa, Pamela? Querida, ¿quién es ella? Pamela observó a Richard, que seguía recostado en sus brazos, furioso. Apretó los puños y sintió llamas verdes en los ojos. La mente de Richard se fue aclarando poco a poco. Esta vez, se encontró en brazos de una desconocida, pero su olor le resultaba familiar, así que no lo alarmó. ¿Hermana demonio? Richard se quedó atónito cuando vio su rostro. No, es Venom. Venom se sentó, su cabello negro cayendo en cascada como una cortina de seda sobre su frente. Eres Venom, la habilidad de un cambiaformas. Richard recordó la habilidad que Venom había copiado ayer. ¿Te gusta? Este personaje ocupa el primer lugar en tus recuerdos. Venom ignoró por completo el rostro sonrojado de Pamela, mostrando abiertamente su cuerpo perfecto.
Cada uno de sus movimientos estaba lleno de tentación y el aire en la habitación parecía calentarse. Me gusta, pero ¿por qué te convertiste en esto? Richard lo miró fijamente, sintiendo siempre una sensación de familiaridad. Por supuesto, porque me gustas. ¿Como yo? ¿Quién te dijo que siguieras diciendo que soy un miembro importante de tu familia y cosas así? Me enamoré lentamente de ti, así que ¿cuál es tu respuesta? Venom miró a Richard expectante. Pero siempre te he tratado como a un hermano. Despertó y su hermano se convirtió en una gran belleza. Oh, ¿entonces te gusta esto? Venom sonrió levemente, abrazó a Richard y le dio una palmadita en el pecho. Me gusta. ¿Entonces sigues rechazándome? No más rechazos. Muy bien, entonces besémonos. Diciendo eso, Venom estaba a punto de inclinarse. Basta. Rompehogares, poniéndome los cuernos delante de mí, ¿no entiendes que primero que llega, primero se sirve? Pamela, furiosa, se abalanzó sobre ella, inmovilizando a Venom contra la cama y comenzando a golpearla. La habitación se volvió un caos inmediato. Las almohadas cayeron al suelo y las sábanas se arrugaron. Yo fui el primero en conocer a Richard, tú eres el rompehogares. Venom se volteó y aplastó a Pamela contra el suelo. Por suerte, había una buena alfombra debajo, así que nadie resultó herido. La suave alfombra amortiguó el impacto, pero sus movimientos siguieron siendo feroces. Entonces su primera vez fue mía. Eso fue lo que yo te dejé, de lo contrario, en ese callejón, ¿creías que podrías tener éxito? Incluso me espiaste, perra. Fuiste una descarada al hacer eso afuera. Y las dos grandes bellezas rodaron por el suelo de esa manera. Richard se puso su ropa y simplemente observó. Ninguno de los dos hablaba en serio. Ambos conocían la existencia del otro desde hacía mucho tiempo. Si su primer encuentro no hubiera sido en este escenario, habría sido mucho mejor. Cuando el pijama de Pamela se rompió, Richard también notó que algo no andaba bien. Venom, ¿por qué tu cuerpo es exactamente igual al de Pamela? Richard preguntó confundido. Sin mencionar la forma, incluso las mariposas eran idénticas, solo los colores eran diferentes. Venom quedó atrapado bajo Pamela, y al oír esto, su cuerpo se tensó. Dijo con culpa. Probablemente sea una coincidencia. Los movimientos de Pamela se detuvieron y observó. Su rostro se ensombreció al recordar el sueño de ayer. Joder, ayer te acostaste conmigo y ahora estás pirateando mi cuerpo. ¿Qué piratería? Esto es un préstamo. El interior es diferente al tuyo. ¿Todavía te atreves a decir eso? Pamela estaba realmente enfadada. Controló enredaderas para atar a Venom, revelando su hermoso color melocotón. Ah. ¿Hablas en serio? Sé amable. Venom no se resistió. Después de todo, ella estaba equivocada. Richard se cubrió el rostro. Probablemente comprendía la situación. Sus recuerdos solo contenían la apariencia exterior, no datos específicos, así que solo podía tomar prestado de otros. Sin embargo, lo que hizo Venom no fue humano. Que Pamela se desahogue. Espera, Pamela, te voy a contar un secreto. No estoy escuchando. Pamela agitó las vides, con la intención de golpear el melocotón de Venom hasta que se hinchara. Se trata de Richard, además te cambiaré el color nuevamente. Los movimientos de Pamela se detuvieron. Venom respiró aliviado. Los sentidos de este cuerpo estaban demasiado agudizados. Si la paliza continuaba, se desmayaría. Espera, Venom, tú y esta vez fue Richard quien entró en pánico. Pamela vio la reacción de Richard y supo que Venom realmente sabía más que ella. Cariño, sal tú primero. Venom y yo tenemos algo de qué hablar. Richard observó la puerta cerrada, esperando impotente. Fuera de la habitación, el pasillo estaba cubierto de lujosas alfombras y exquisitas pinturas al óleo colgaban en las paredes. El señorito. Aunque esto sucede en la mansión, aún así debes prestar atención a la etiqueta. La voz de Frank venía de cerca. Frank miró a Richard, que solo llevaba calzoncillos. Pamela, abre la puerta, todavía no me he puesto la ropa. Richard llamó a la puerta repetidamente. La puerta se abrió. Pamela, con un vestido largo verde, y Venom, con un vestido de gasa negra, salieron. Esta vez, incluso llevaban tacones altos, lo que los hacía un poco más altos que Richard. Sus faldas se mecían como flores al viento. Sin embargo, esta vez la piel de Pamela se había vuelto blanca como la nieve y Richard estaba atónito, una esposa, dos experiencias. Querida, mi hermana y yo bajaremos y te esperaremos primero. Pamela lo saludó, tomó del brazo a Venom y bajó las escaleras. Dos jóvenes amantes, el desayuno está listo.
Frank miró al suelo, sin mostrar sorpresa ante la aparición de otra amante. Pamela sintió la mirada ardiente detrás de ella y curvó los labios, le gustaban las mujeres altas. Cuando Richard terminó de vestirse, bajó las escaleras. Venom y Pamela no se habían movido, esperando a Richard. Querido, prueba esta fruta. Richard, come chocolate. La dieta de Pamela era casi vegetariana. El desayuno consistía en ensalada de frutas. Aunque Venom tenía cuerpo humano y podía percibir otros sabores, aún le gustaba el chocolate. Richard aceptó todo. Después de que terminaron de comer, Venom y Pamela fueron a ver televisión. Dim dong, dim dong. El timbre sonó desde afuera. Frank abrió la puerta y dio la bienvenida a alguien. ¿Cuánto tiempo sin verte, Richard? ¿Son tus esposas? Hola, soy Tony Stark, puedes llamarme Tony. Dijo Tony vistiendo un traje negro. Venom y Pamela asintieron, se presentaron y luego lo ignoraron. Oh, esta es la primera vez que me ignoran. Tony Stark era un poco incómodo. Tony, ¿por qué me buscas? Preguntó Richard. Oh, amigo mío, salvaste al genio más grande de este siglo. Tony Stark dijo exageradamente, chasqueando los labios al ver el rostro inexpresivo de Richard. De acuerdo. De hecho, vine a darte un regalo de agradecimiento. Richard tomó el contrato que Tony Stark le entregó y comenzó a leerlo. 20% de las acciones de Stark Industries. Comentario cero comentario. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20. Regalar un anillo. No pienses en negarte. Salvaste a mi señor una vez. Esto es lo que mereces. Incluso cuando regaló una quinta parte de las acciones de su empresa, Tony mantuvo su actitud orgullosa. Tony, ¿por qué haces esto? Richard no parecía muy contento con el generoso regalo. En cambio, dejó el documento sobre la mesa y lo apartó con cuidado. No dije y... Tony, eres un hombre de negocios. Eres muy rico, pero por muy rico que sea, nadie se tomaría tantas molestias para agradecerle a un salvavidas. Richard lo miró fijamente, excepto alguien llamado Lee. Claro que no soy apto para este tipo de cosas. El rostro de Tony se ensombreció al revelar la verdad. Ese día vi que el rayo láser del mandarín salía de su anillo. Quiero saber si llevas esos anillos. Están justo aquí. Richard sacó 10 anillos de gemas y los colocó sobre la mesa. Así es, son estas. El 10% de las acciones son un regalo de agradecimiento, y quiero comprar una de ellas por otro 10%, dijo Tony, mirando los anillos de gemas sobre la mesa. Comprarlos todos era imposible, pero comprarlos uno por uno no fue problema. Tony, ¿conoces su origen? Richard sonrió y negó con la cabeza. ¿Qué origen? Estos anillos son obras maestras de los extraterrestres McLuhan. Cada uno posee un poder extraordinario. Tony, ¿cuánto crees que costaría comprar uno? Richard cogió un anillo y este reflejó una luz deslumbrante en el sol. Tecnología alienígena y retiro lo dicho. No esperaba que hubiera algo que Tony Stark no pudiera permitirse. Los ojos de Tony ardieron de emoción por un momento, pero luego esbozó una sonrisa autocrítica. Si realmente fuera tecnología extraterrestre, su valor no podría medirse en dinero. Siempre que se descifrara la tecnología contenida en ella, las ganancias resultantes podrían crear un nuevo imperio industrial militar. Atrapar. Un anillo rojo aterrizó en la mano de Tony. ¿No dijiste que no los venderías? Tony miró el anillo en su mano con cierto desconcierto. No los venderé, pero puedo dárselos a un amigo. Richard sonrió. Tenía una buena impresión de Tony, ya fuera por su actuación en la cueva o por su espíritu pionero en las películas anteriores de World. Todo ello demostraba su calidad, por lo que regalar un anillo para hacer un amigo no era una pérdida. Tony apretaba con fuerza el anillo en su mano, con los ojos llenos de sorpresa y emoción. Richard, este regalo es demasiado valioso. Yo, no sé qué decir. Richard hizo un gesto con la mano. No seas tan educado, Tony. Como dijiste, los amigos no necesitan ser demasiado calculadores. Tony asintió solemnemente. Sin duda, atesoraré este regalo y haré todo lo posible por explorar sus misterios. Sin embargo, sigo sintiendo mucha curiosidad. ¿Qué habilidades especiales tiene este anillo? Tu anillo es el anillo de fuego, que contiene un corazón en miniatura de una estrella, que puede emitir radiación infrarroja o calor, con intensidad controlada por quien lo usa. Además, ten cuidado al estudiarlo. No destruyas Nueva York, advirtió Richard con cautela. Estrella en miniatura, tecnología de compresión de energía, compresión espacial e incluso tecnología de conexión de ondas cerebrales. Un anillo tan pequeño contiene muchísima tecnología.
Tony se puso el anillo con cuidado y comprendió al instante cómo usarlo. ¡Guau! Una bola de fuego de medio metro apareció en la mano de Tony, volando en el aire bajo su control. Este era el encanto de lo extraordinario. Al mismo tiempo, atrajo la atención de Pamela, Venom y Frank. Antes de que Tony pudiera disfrutar, un rayo azul se disparó a la bola de fuego en el aire, convirtiéndola en una bola de hielo que cayó al suelo y se hizo añicos. Tony, no juegues con fuego en casa ajena. Richard dijo disgustado. Lo siento, me emocioné demasiado. Tony estaba un poco avergonzado. En ese momento, Pamela se acercó y se sentó en el regazo de Richard. Cariño, estos anillos son tan hermosos. Los ojos de Pamela brillaron. A pocas mujeres no les gustan las gemas brillantes. Elige uno si te gusta. Úsalo por ahora y te haré uno mejor cuando nos casemos. Richard dijo, aprovechando la oportunidad. Gracias, cariño. Estallido. Pamela besó la cara de Richard y felizmente eligió un anillo blanco para usar en su dedo medio. El anillo de rayo cortante podría compensar la falta de poder destructivo de Pamela. ¿Se ve bien? Se ve bien. Te ves bien con cualquier cosa. Los dos coquetearon como si no hubiera nadie más hasta que Venom se acercó. Pamela cedió su asiento inmediatamente y se sentó detrás de Richard para apoyar la cabeza. Venom se sentó en los brazos de Richard, levantando sus dedos, que eran delgados, flexibles, justos y translúcidos. Ayúdame a elegir uno. Venom sonrió encantadoramente. Vamos con este. El color te queda mejor. Richard eligió un anillo negro y lo puso en el dedo medio de Venom. Anillo de luz negra. Puede crear un área de oscuridad absoluta, aparentemente absorbiendo toda la luz. Esta oscuridad puede ser una forma de fuerza oscura utilizada por capas de invisibilidad, estrellas oscuras y sudarios. Es muy hermoso. Esta es tu recompensa. Venom besó suavemente los labios de Richard. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Richard sintió los suaves labios de Venom y una calidez indescriptible inundó su corazón. Después de que Venom y Pamela se fueron. Les estás regalando anillos que cuestan decenas de miles de millones como adornos. ¿No te duele? Tony se divirtió un poco. Después de todo, él también había pasado por momentos rodeado de mujeres, pero simplemente le sorprendió la generosidad de Richard. No hace daño, siempre que les gusten. De acuerdo, sí que eres un romántico. Pero hablando de eso, el poder de estos anillos es realmente fuerte. ¿No temes que puedan causar problemas sin querer? Tony se encogió de hombros. Si hay algún problema, me ocuparé de ello. Con la fuerza de Superman, siempre y cuando no provocara a algunos peces gordos de este mundo, Richard básicamente podría caminar con impunidad. Ah, por cierto, el ejército ha estado actuando de forma alocada últimamente, arrestando mutantes en secreto. Parece que están buscando a alguien. Si por accidente te encuentras con algún problema, llámame. Lo solucionaré. Las noticias de estas operaciones militares eran clasificadas, pero Tony simplemente las soltó. Gracias por el recordatorio. Después de decir eso, Tony también se despidió y se fue. Tenía muchas cosas que hacer. Desarrollar Mark II, investigar los anillos, encontrar traidores, etc. Cada una de ellas era importante. El contrato de transferencia de acciones quedó abandonado. Se decía que Tony Stark nunca retractó nada de lo que había entregado. Pamela, Venom, salgamos y divirtámonos un poco. De repente, a Richard se le ocurrió un capricho al darse cuenta de que realmente no había salido a explorar desde que llegó a este mundo. Está bien. Cariño. Bueno. Pamela siempre había querido ir de compras y estaba muy feliz de escuchar la sugerencia de Richard. Venom, por otro lado, era indiferente, siempre y cuando pudiera estar con Richard. Frank, ¿tienes algún lugar recomendado para visitar? Richard se giró para preguntarle a Frank. Joven amo, le recomiendo Manhattan. Es un lugar muy próspero, y las damas no trajeron mucho equipaje, así que pueden comprarse ropa y cosas así. Entonces vamos allí. Cero comentario. Votar. Capítulo 21. Capítulo 21. Abominación ya está en línea. Los tres tomaron un coche de lujo hasta Manhattan. En el camino, Pamela miró emocionada por la ventana, llena de anticipación por el próximo viaje de compras. Venom se inclinó silenciosamente junto a Richard, disfrutando de este momento de tranquilidad. Cuando llegaron a Manhattan, quedaron impactados por el próspero panorama que tenían ante sí. Los rascacielos se erguían altos, las calles estaban llenas de gente y las distintas tiendas eran deslumbrantes. Pamela no podía esperar para llevar a Richard a una tienda de ropa de moda.
Ella escogió todo tipo de ropa hermosa en la tienda y constantemente le pidió a Richard su opinión. Richard se quedó pacientemente con ella, ofreciéndole sus sugerencias. Aunque Venom no estaba muy interesada en ir de compras, se contagió del entusiasmo de Pamela, y de vez en cuando cogía alguna prenda de ropa para ver si le sentaba bien a Richard. Las dos bellezas no dejaron de llamar la atención, pero cuando alguien se acercó, Frank lo miró con una mirada que podía matar, con la mano detrás de la cintura, y la persona inmediatamente se dio la vuelta y se fue sin decir palabra. Incluso la persona más bella no es tan importante como la vida. Después de comprar ropa, los cuatro decidieron probar algo de la comida del exterior. Cuando pasaron por un pequeño callejón, Richard notó una sombra en la esquina. ¿Un mendigo? ¿Por qué no en la calle principal, sino escondido en un pequeño callejón? ¿Qué pasa, querida? Pamela preguntó cuando vio a Richard distraído. «¿Hay alguien en ese callejón?», dijo Richard, caminando rápidamente hacia el callejón. Ella caminó hacia el lado de la sombra. La sombra yacía inmóvil en el suelo, aparentemente inconsciente. La ropa de la persona estaba hecha jirones, un collar de metal alrededor de su cuello y su rostro estaba cubierto de tierra, lo que hacía imposible ver sus rasgos, solo su cabello verde. «Richard, ¿no vas a llevarlo otra vez a un hotel?», Venom dijo de repente. «No seas tonto, no soy un demonio pervertido». Richard puso los ojos en blanco y sin decir palabra. «Querido mío, si quieres jugar a este tipo de juego, puedo dejar que lo recojas de nuevo», bromeó Pamela. «Lo verás esta noche». Frank custodiaba la entrada al callejón, impidiendo que cualquiera entrara. Estallido, Richard agarró el collar de metal y lo arrancó fácilmente, tirándolo a un lado. Después de que le quitaron el collar de metal, la persona recuperó lentamente la conciencia, pero estaba demasiado débil para hablar. «Saliste de un laboratorio de mutantes, ¿verdad? No te preocupes, no tengo malas intenciones. Ve a la escuela Javier para jóvenes talentosos. Allí te acogerán». Después de hablar, Richard sacó el cambio suelto de su bolsillo, a unos miles de metros. «Veneno, Pamela, vámonos». Richard tomó las manos de las dos mujeres y salió del callejón. La sombra en el callejón miró el dinero en el suelo, lo recogió y se apoyó contra la pared para salir del callejón. Caminando por la calle principal. «¿Por qué de repente te volviste tan amable?», Venom preguntó de repente. «Quizás sea el exceso de fuerza. Ganar de repente tanta fuerza fue inicialmente por instinto de supervivencia, pero ahora quiero hacer algo más para pasar el tiempo. No quiero estar atado a la rectitud como Spider-Man. Prefiero ser como Deadpool, manteniendo mi balance final sin importarme hacer buenas obras. Para decirlo sin rodeos, haces lo que quieres cuando quieres presumir y no quieres que te molesten cuando no lo quieres», dijo Venom, sujetando el brazo de Richard. «Jajaja, brillante». Richard se rió a carcajadas, como se esperaba de la persona que mejor lo entendía en este mundo. «Querido, ¿quién es ese Deadpool que mencionaste? ¿Es tu amigo?», Pamela preguntó. «Amigo, supongo que sí. Es bastante interesante, simplemente muy hablador». Pensando en Deadpool, se preguntó si Wade ya había comenzado el experimento. «Ricardo». Una voz sorprendida sonó a su lado. Richard giró la cabeza para mirar. George está aquí, con otras dos personas a su lado, que parecían ser su esposa y su hijo. «Buenas noches, tío George». Richard lo saludó cortésmente. Aunque ahora no se conocían, su relación futura debería ser buena. Hoy es día festivo, así que traje a Gwen a jugar. ¿Quiénes son? George miró a las dos mujeres que Richard estaba abrazando, su relación era muy íntima, ambas eran bellezas de primera. «Son mis amantes, Venom y Pamela», dijo Richard con naturalidad. «¿Dos amantes?». La boca de George se torció, solía parecer tan honesto, pero no esperaba que este niño fuera tan juguetón, lo que lo puso un poco envidioso. La chica rubia que estaba a su lado también abrió los ojos con sorpresa. «Little Richard, ¿de verdad has perdido la memoria?». «Soy la tía Mary». La esposa de George dio un paso adelante, preocupada. No le importaba cuántos amantes tenía Richard, como era la costumbre del país. «Lo siento, tía Mary», dijo Richard. María sonrió suavemente y dijo: «Está bien, niña. Espero que puedas recuperar la memoria pronto». La chica rubia se acercó, mirando a las dos bellezas al lado de Richard, su tono un poco resentido. «Tú también me olvidaste». Lo siento». Aunque no sabía por qué, Richard instintivamente se disculpó primero. «Eso es todo lo que puedes decir. Me llamo Gwen, no lo olvides». Gwen terminó de hablar y miró a Venom y Pamela, diciendo con hostilidad:
No me rendiré. La expresión de George era un poco fea. ¿No era obvio? Le habían quitado su repollo blanco. ¿Qué le hiciste a mi hija? Papá, vámonos. Pequeño Richard, ven a visitarnos algún día. Después de que la familia de George se fue. Parece que vamos a tener otra hermana, bromeó Venom. Es bueno tener una persona más para compartir la carga. Pamela pensó en la noche anterior. Su cintura casi se rompe. Llegaron a un restaurante de lujo y pidieron su comida. Después de un día de compras, los 4 disfrutaron de su cena. Aunque Frank era mayordomo, era prácticamente de la familia. Mirando la vista nocturna fuera de la ventana. ¡Qué ciudad más tranquila! Pamela suspiró. A diferencia de Gotham, donde los robos y el tráfico de drogas estaban en todas partes. El siguiente segundo, un coche pasó volando por la ventana y la conductora que iba en el interior gritó de miedo, con un niño también en el asiento trasero. ¡Zas! En un instante, Richard corrió hacia la ventana, agarró firmemente el auto y lo colocó suavemente en el suelo. Estás a salvo. Tilde. La conductora del coche todavía estaba aterrorizada, con el pie todavía en el acelerador, y salía humo blanco de las ruedas. Richard solo pudo levantar nuevamente el auto. Oye mujer, cállate. Con un rugido, la mujer finalmente se calmó. Piensa en tu hijo y mantén la calma. Milímetros gracias. La mujer se vio obligada a calmarse, detuvo el vehículo y se fue con su hija. De nuevo arriba. X3. Richard, Venom y Frank miraron a Pamela en silencio. ¡Qué gafe! Pamela se rió torpemente. Esto es solo una coincidencia. Olvídalo, vamos a verlo. Próxima calle. La ametralladora Gatling del vehículo blindado escupía fuego y las balas densas, como un largo látigo, concentraban su fuego en el centro. Había allí un cuerpo enorme de 3 metros de altura, sus músculos como trozos de hierro, su piel verde o gris, musculoso, y su cuerpo cubierto de texturas ásperas y protuberancias que sobresalían. Sus rasgos faciales estaban distorsionados, con un par de ojos rojos, y su mirada revelaba maldad y locura. Su boca, grande y ancha, emitía rugidos y gruñidos. Abominación está en línea. Comentario. Votar. Capítulo 22. Capítulo 22. Araña fantasma. La ametralladora Gatling del vehículo blindado escupía llamas frenéticamente, sus densas balas como un furioso látigo de metal, concentrando ferozmente su fuego en la abominación en el centro. Sin embargo, las balas rebotaron en la abominación en el momento en que impactaron, haciendo volar innumerables chispas. La abominación no prestó atención a la creciente lluvia de balas. Su enorme cuerpo era firme como una montaña, y las balas que golpeaban su piel verde o gris solo dejaban insignificantes marcas blancas que desaparecían instantáneamente. Daba pasos pesados, cada uno de los cuales hacía temblar el suelo, y lo que deberían haber sido balas fatales para él eran simplemente molestas picaduras de mosquitos. A medida que se movía, los edificios circundantes sufrieron. Las paredes se derrumbaron bajo su impacto y los vidrios se rompieron y volaron por todas partes. Civiles inocentes gritaron de terror y huyeron en todas direcciones, pero muchos no pudieron escapar, golpeados por ladrillos y escombros que caían, o pisoteados por la abominación, cuya sangre manchó las calles. Rugió, balanceando sus gruesos brazos y arrojó un coche aparcado al costado del camino, estrellándolo contra la multitud distante. El coche dio vueltas en el aire, causando aún más pánico. Denme un oponente de verdad. Llamen a Hulk. Su rugido era ensordecedor, como si quisiera envolver a toda la ciudad en su furia. La escena era caótica, con gritos, llantos y lamentos que subían y bajaban, como un infierno viviente. Mírame. Los soldados cercanos, viendo que las armas de fuego eran inútiles, sacaron un lanzacohetes por detrás y dispararon. La abominación vio el proyectil que se aproximaba, con una mirada de desdén en sus ojos, y extendió la mano y lo atrapó. Estrelló el caparazón contra su pecho, que parecía un hueso, provocando instantáneamente una violenta explosión de fuego. El intenso fuego quemó su cuerpo, pero en apenas unos segundos volvió completamente a la normalidad. Los soldados miraron fijamente a la abominación ilesa. La abominación miró a estos soldados con una sonrisa feroz, caminando hacia ellos paso a paso, irradiando una asombrosa sensación de opresión. Él pateó todos los vehículos que bloqueaban su camino. El general Ross, en un helicóptero armado, gritó rápidamente a través de su walkie-talkie. «Soldados, corran». Los soldados reaccionaron, dando marcha atrás rápidamente y alejándose. «Déjame caer. Nadie puede detenerlo ahora excepto yo». Bruce Banner miró seriamente al general Ross.
Justo cuando el general Ross estaba a punto de aceptar, una voz se escuchó detrás de él. General, alguien se ha unido a la batalla. El general Ross centró su mirada hacia abajo. Una de las ruedas del vehículo blindado estaba rota y, como había vehículos por todos lados en la carretera, fue rápidamente atrapado por la abominación. Levantó el pie y pateó con fuerza, haciendo volar un vehículo blindado como si fuera una pelota de fútbol. El vehículo blindado dio vueltas en el aire, trazando una parábola durante 20 o 30 metros, a punto de estrellarse contra el suelo. Justo en ese momento crítico, una figura blanca saltó repentinamente al techo del vehículo. Ella permaneció allí ligeramente parada, sosteniendo a 2 soldados en una mano, mientras que con su otra mano disparaba rápidamente redes, que se pegaban a una farola cercana, y luego, usando la fuerza de la red, aterrizó de manera segura. Auge, el vehículo blindado se estrelló fuertemente contra el suelo, encendiendo instantáneamente una enorme bola de fuego. Sal de aquí. Llevaba un traje de araña blanco y negro, con la mirada fija en el enorme monstruo que tenía delante. Ah. Ten cuidado. Los 2 soldados se levantaron rápidamente y se retiraron a la retaguardia. A ver, un bichito, ¿quieres competir conmigo? La abominación sonrió burlonamente. No le importaba encontrar un pequeño insecto para satisfacer su antojo antes de que llegara Hulk. Vamos si te atreves, monstruo feo. Fue realmente desafortunado para una familia salir a cenar y encontrarse con un monstruo así. Para ser honesto, Gwen no quería pelear con un tipo tan grande en absoluto. Sus ataques no podían romper su defensa. Sus ataques podrían herirla gravemente con un solo golpe. Pero no había elección. Gwen miró a la policía evacuando a la multitud cercana. Su padre también estaba allí. Si ella no lo detenía, su padre seguramente moriría. En esa calle caótica, Gwen respiró hondo, con la mirada fija en la abominación. Vamos, grandullón. Gwen provocó ruidosamente a la abominación, mientras disparaba rápidamente telarañas que se pegaban a un edificio alto cercano, usando el impulso para moverse rápidamente por el aire, acosando constantemente a la abominación. La abominación se enfureció por la provocación de Gwen. Agitó sus enormes brazos, tratando de atrapar a ese ágil pequeño insecto. Gwen esquivó hábilmente los ataques de la abominación, disparando ocasionalmente telarañas que se adherían al cuerpo de la abominación, obstaculizando sus movimientos. Monstruo feo, eres demasiado lento. Se burló Gwen mientras esquivaba. La abominación rugió furiosamente, persiguiendo a Gwen con furia. Gwen aprovechó el entorno, zigzagueando y saltando entre vehículos y edificios, provocando que la abominación se desatara y destruyera constantemente las instalaciones circundantes. Gwen usó sus ágiles movimientos para evitar por poco los ataques de la abominación una y otra vez. A veces ella saltaba sobre la espalda de la abominación, disparaba rápidamente telarañas para pegarlas a sus ojos y luego, mientras la abominación luchaba salvajemente, ella saltaba rápidamente de nuevo. Vamos, gran tonto. Gwen lo provocó mientras guiaba a la abominación hacia una zona con menos gente. La abominación se enfureció por la provocación de Gwen y la persiguió imprudentemente. Gwen se movía entre edificios altos, disparando constantemente telarañas, pegándose a diversos objetos y creando obstáculos para ralentizar a la abominación. La abominación, furiosa, atravesó los obstáculos, continuando su persecución implacable. Gwen aprovechó la oportunidad, voló sobre la cabeza de la abominación y, por si acaso, le propinó una patada en la cabeza. HMPH, eso no dolió en absoluto. La abominación se molestó aún más y aceleró el paso. Gwen corrió y gritó. Ven a perseguirme, grandullón feo. Su voz resonó por las calles, alejando con éxito a la abominación de las zonas densamente pobladas. Así es, así como así, cuanto más lejos, mejor. Mientras Gwen giraba en una esquina con sus redes, vio a una persona familiar. Richard y sus 2 amantes. ¿Por qué no se había ido? Richard también miró hacia arriba y sus ojos se encontraron con los de Gwen en el aire. Unos pasos pesados los siguieron de cerca. En ese momento, ya era demasiado tarde para irse con los 3. Richard, corre. Gwen gritó ansiosamente, con ojos firmes y resueltos. Después de tomar una decisión, Gwen descendió rápidamente del aire y aterrizó de manera constante en el suelo. Sus zapatos de baile verdes rasparon violentamente el suelo, dejando 2 marcas profundas, y rápidamente protegió a Richard y a los demás detrás de ella. Gwen utilizó hábilmente sus redes, fijándolas a las paredes circundantes. En un abrir y cerrar de ojos se tejió una enorme red, como una sólida línea defensiva.
Sin embargo, la abominación cargó directamente hacia la red, y su enorme cuerpo la atravesó fácilmente mientras continuaba avanzando hacia Gwen. La abominación agitó su puño y golpeó a Gwen con un impulso formidable. Gwen sabía que no podía esquivarlo. Apretó los dientes, cruzó los brazos sobre el pecho y se preparó para recibir el golpe. Comentario cero comentario. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. Apariencia atractiva. Estúpido. Richard envolvió su brazo alrededor de la esbelta cintura de Gwen, atrayéndola hacia su abrazo. Con la otra mano, formó un puño y recibió el golpe de abominación. Los dos puños, uno grande y otro pequeño, chocaron, creando un poderoso impacto. Crack, 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 el sonido de los huesos rompiéndose. El más grande voló hacia atrás. Gwen se quedó mirando fijamente la increíble escena que tenía delante. Gwen, ¿eres estúpida? Intentaste meterte un puño del tamaño de un wok con tu pequeño cuerpo. ¿Acaso te creías Tobey Spider? Una voz burlona llegó a sus oídos, el cálido aliento de sus palabras golpeó su oído a través de su máscara, haciéndole cosquillas. Gwen giró la cabeza y vio los ojos sonrientes de Richard. Ja, solo lo hice por ti. ¿Y quién es Tobey Spider? También es un hombre araña, pero el que tiene el mejor físico. ¿Hay otros Spider-Man? Venom los observó a ambos charlando muy alegremente. Richard, ¿ustedes dos van a seguir hablando en esa posición? Gwen se dio cuenta al sentir la palma caliente en el bajo vientre, e incluso le apretó un poco. Solo llevaba ropa interior debajo del traje. El rostro de Gwen se sonrojó instantáneamente y rápidamente luchó para liberarse del abrazo de Richard. HMPH, pervertido. Gwen miró fijamente a Richard mientras arreglaba su traje ligeramente desaliñado. Lo siento, Gwen, fue un apretón subconsciente. Richard se sintió un poco apenado. El toque era demasiado bueno, no pudo resistirse. No soy Gwen, te equivocaste de persona. Puedes llamarme araña fantasma, dijo Gwen con voz ronca. Está bien, señorita araña, dijo Richard, reprimiendo una risa. Venom observó la interacción entre Richard y Gwen, puso los ojos en blanco y dijo: ¿pueden dejar de coquetear? No olviden que todavía hay un gran problema por resolver. Un rugido vino desde la distancia. Dos grandes figuras se encontraban una frente a la otra. Originalmente, Banner no tenía intención de caer después de que se llevaron a Abominación. No mucho después, la abominación desviada voló hacia su helicóptero armado. Afortunadamente, las habilidades del piloto eran excelentes, y lo esquivaron por poco, pero las corrientes de aire provocadas por el enorme cuerpo de abominación hicieron que el helicóptero se balanceara en el aire, arrojándolo. Hulk, por fin estás fuera. Abominación miró a Hulk con entusiasmo. Derrotar a Hulk se había convertido en su obsesión. Aunque tenía uno de sus brazos rotos, Abominación siguió avanzando sin dudarlo. Casco. Hulk también rugió y lo encontró. En el momento en que los dos cuerpos enormes chocaron, Hulk salió volando. Aunque Abominación tenía un brazo roto, su cuerpo actual poseía poderosas habilidades curativas, y su brazo ya se había recuperado a la mitad, sin afectar su combate. Hulk era diferente. Su cuerpo había sido inyectado con una gran cantidad de inhibidores, así que ya era posible transformarse. En cuanto hicieron contacto, quedó en desventaja. Richard y Gwen oyeron el rugido distante, inmediatamente detuvieron sus payasadas y se giraron para mirar en la dirección del sonido. No, tenemos que alejarlos. Richard, ¿puedes ayudarme? Gwen suplicó. Aunque solo había actuado una vez, ese poder abrumador definitivamente podría detenerlos. Muy bien, Venom, vamos. Richard hizo una elegante reverencia, levantando la mano. Era como si no fuera una batalla, sino que invitara a una dama de bailar. Venom sonrió levemente, se colocó sobre su mano y su cuerpo se transformó en zarcillos negros, formando un traje de Superman con armadura dorada en Richard. Pamela, me voy. Dicho esto, Richard voló hacia adelante. Vamos. Gwen, también te ayudaremos, dijo Pamela. Gwen no se había recuperado del shock de que alguien se convirtiera en ropa. Esto. Lo sabrás cuando seas nuestra hermana. Pamela sonrió misteriosamente. Tenía una buena impresión de Gwen, que había estado dispuesta a hacer todo lo posible para salvarlos. Oh, no, ¿quién quiere ser tu hermana? Las calles de Nueva York, antaño bulliciosas y animadas, ahora estaban devastadas. Las calles quedaron destrozadas, el asfalto desgarrado, dejando al descubierto la mugre y las tuberías que había debajo. Los escaparates de las tiendas a lo largo de la calle estaban destrozados, con fragmentos de vidrio esparcidos por todas partes, reflejando una luz tenue.
Los vehículos yacían desordenadamente, algunos aplastados, otros ardiendo en llamas, emitiendo una densa humareda negra. Las farolas estaban precariamente inclinadas, los cables eléctricos colgaban del suelo, ocasionalmente chispeando y produciendo aterradores crujidos. Los ciudadanos huyeron en todas direcciones, entre gritos y súplicas. Algunos yacían en charcos de sangre, gimiendo de dolor, pero nadie podía ofrecerles ayuda. Los niños fueron separados de sus padres, llorando desesperados en el caos. Los heridos yacían en el suelo, con los ojos llenos de miedo y desesperación. Dios. Por favor, sálvanos. Las piernas de un anciano quedaron atrapadas contra un edificio derrumbado, incapaz de moverse, solo podía mirar desesperadamente al cielo. Y en el centro de este caos, Abominación y Hulk seguían peleando ferozmente, cada colisión generaba un enorme impacto, causando una destrucción más severa a la ciudad. Los gruesos músculos del brazo de Abominación se abultaron. Su brazo roto ya estaba completamente recuperado. Rugió, asestando otro puñetazo a Hulk. Hulk no se quedó atrás. Su enorme cuerpo se tensó, con venas verdes prominentes bajo su piel verde, mientras apretaba el puño. Justo en ese momento crítico, un agudo silbido se escuchó de repente desde el cielo, y una figura descendió rápidamente como un meteoro. Estallido, una nube de polvo surgió entre Abominación y Hulk. Richard extendió los brazos, bloqueando los enormes puños de Abominación y Hulk respectivamente. El poderoso impacto instantáneamente hizo que el suelo bajo sus pies se hundiera. Suficiente. Richard rugió, su voz como un trueno que explotó en las ruinas. Esta ciudad no es tu campo de batalla. Vidas inocentes no deberían pagar por tu conflicto. Los ciudadanos de los alrededores también detuvieron su huida, sus miradas se volvieron hacia Richard, sus ojos llenos de sorpresa y expectativa. La escena quedó en silencio. Richard bajó ligeramente la cabeza, con una sonrisa burlona en los labios. Venom, soy muy guapo así. Llevo mucho tiempo pensando en esta frase. Eres muy guapo, pero también depende de si te dan cara. Piérdete. Bicho. Hulk invencible. Abominación llevaba mucho tiempo consumida por la ira, con solo Hulk en sus ojos. Levantó el otro puño y lo blandió. Hulk también rugió, expresando su disgusto por la obstrucción de Richard, y del mismo modo lanzó su otro puño hacia Richard. Maldita sea, dar cara pero no recibirla. El rostro de Richard se ensombreció. Apretó los puños, impulsó con las piernas, la inmensa fuerza hizo que el suelo se hundiera de nuevo, y se elevó hacia el cielo con Abominación y Hulk. En el aire, Richard sostuvo los puños de los dos gigantes en sus manos, como si estuviera empuñando un nunchaku, y giró rápidamente alrededor de sí mismo como centro. La fuerza de Richard superaba toda imaginación. Los cuerpos enormes y pesados de Abominación y Hulk parecían ingrávidos en sus manos. Mientras Richard giraba a gran velocidad, Abominación y Hulk se marearon y dejaron escapar rugidos furiosos. Comentario cero comentario. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. Hulk no está convencido. Los ciudadanos en las calles de Nueva York miraban fijamente al cielo, con la boca ligeramente abierta y los ojos abiertos por la incredulidad y la conmoción. El bolso de una joven cayó al suelo, pero ella no se dio cuenta, solo miró fijamente al cielo, murmurando. ¿Cómo es esto posible? Un niño pequeño agitó sus manitas emocionado. Papá, mira, es Superman. Pero su padre estaba atónito y completamente sin palabras. Solo los periodistas documentaron todo esto. Tony, al ver esta escena en la televisión, no pudo evitar estallar en carcajadas. Pepper, mira, Richard está usando a esos dos tipos grandes como nunchakus. Jefe, la situación en el lugar no pinta muy bien, ¿verdad? Pepper parecía un poco impotente. Está bien, Richard se encargará. Tony entendía muy bien las habilidades de Richard. Aunque no sabía cuándo apareció la habilidad de volar, en cuanto a la habilidad de curarse, mientras no estuviera muerto, definitivamente podría salvarse. Pero aún así iré allí. Algunas personas podrían intentar ser difíciles. Agente de nivel 8 de Shield. Coulson, que acababa de llegar al lugar, se recuperó lentamente y habló por su auricular. Director, he llegado al lugar. ¿Qué hacemos ahora? Céntrese en la negociación. Sí. Coulson volvió a colocar su pistola de energía en la caja de contraseña. Originalmente, si no podía detener a Abominación, lo habría enviado al infierno de un solo disparo, pero ahora parecía innecesario. Cuartel General de Shield. Fury observó en silencio la transmisión en vivo.
Jugando con dos monstruos con decenas de toneladas de fuerza como si fueran juguetes, ¿era este otro Capitán Marvel? Aunque no hubo una destrucción inmediata por parte de Abomination y Hulk, todavía hubo pedidos de ayuda desde debajo de los edificios. En medio de este caos, Pamela mostró sus habilidades únicas. Caminó con pasos ligeros hacia un edificio derrumbado, donde los civiles estaban atrapados bajo los escombros, un grito desesperado de ayuda. Pamela cerró suavemente los ojos, levantó elegantemente sus manos y una luz verde brilló en las yemas de sus dedos. Al instante, varias enredaderas gruesas y flexibles brotaron del subsuelo, creciendo y extendiéndose rápidamente como si estuvieran vivas. Esas enredaderas parecían obedecer su orden, serpenteando ágilmente entre las ruinas, levantando con cuidado piedras pesadas y vigas rotas. La expresión de Pamela era concentrada y serena. Movió suavemente los dedos, y las enredaderas se movieron con mayor precisión. Gracias al esfuerzo de las enredaderas, los civiles atrapados emergieron gradualmente y las enredaderas los levantaron suavemente, colocándolos lentamente en terreno seguro. Su larga cabellera ondeaba suavemente con la brisa, y sus ojos reflejaban preocupación y ternura. En ese momento, era como una diosa elegante, salvando a quienes se encontraban en apuros. Los ojos de los civiles rescatados se llenaron de gratitud y asombro mientras miraban la figura de Pamela, como si hubieran visto el amanecer de la esperanza. Gwen observó la milagrosa y elegante operación de rescate de Pamela, y una mirada de envidia no pudo evitar aparecer en sus ojos. ¡Qué habilidad tan increíble, Pamela! Pamela no se detuvo después de completar el rescate de los civiles bajo las ruinas. Ella continuó buscando en los alrededores, enrollando suavemente a los individuos heridos uno por uno con enredaderas fuera del área peligrosa. Posteriormente, Pamela dispuso a los heridos en una fila ordenada, colocándolos en una calle relativamente segura. Pamela miró a Gwen y dijo: cada uno tiene su propia fuerza y valor únicos. Tú también estás protegiendo esta ciudad a tu manera. Gwen miró a los heridos en el suelo y dijo preocupada: hermana venenosa, ¿qué pasa con ellos? Hay cientos de heridos. Las ambulancias no pueden llevarlos a todos. Gwen, ya cautivada por Pamela, naturalmente la llamó hermana. Ese es el trabajo de Venom entonces. Pamela miró a Richard en el cielo y gritó: Richard, deja de jugar. Aquí se necesita la habilidad de la hermana venenosa. Al escuchar el llamado de Pamela, la voz de Richard llegó desde el aire. Dame 3 minutos más. Después de decir eso, Richard soltó sus manos. Abominación y Hulk cayeron libremente por el aire, con sus cuerpos arrastrados por la gravedad, cayendo hacia el suelo a una velocidad asombrosa. Con un gran impacto, 2 grandes cráteres se estrellaron en el suelo y el polvo voló por todas partes. ¡Bang! ¡Bang! 2 fuertes golpes resonaron en el aire, como si se tratara de un terremoto. Richard aterrizó lentamente en el suelo, sus ojos mirando tranquilamente a los 2 grandes tipos frente a él. ¿Te sometes? Sin embargo, su respuesta fue una serie de sonidos de arcadas. Abominación y Hulk comenzaron a vomitar violentamente en el momento en que aterrizaron, sus estómagos se revolvieron y expulsaron una pila de ácido maloliente. Les tomó un tiempo recuperarse. Yo, me someto, por favor no gires más. Abominación finalmente recuperó la cordura y se rindió. Sometiéndolo a él y a Hulk al mismo tiempo, y parecía que ni siquiera había usado toda su fuerza. No tuvo más opción que someterse. Hulk, no se somete. Los ojos de Hulk se llenaron de rabia. Se limpió el ácido de la comisura de la boca y se puso de pie tambaleándose. Abominación a su lado lo miraba con admiración. Para no someterse incluso ahora, él era verdaderamente fuerte. Ve y quédate a un lado. No corras. Sí, prometo no correr. Abominación encontró una pared contra la cual apoyarse. Sus 2 piernas no podían superar a alguien que pudiera volar, y viendo que no tenía intención de matarlo, era mejor quedarse quieto. Thanos usó 12 golpes para hacerte rendir. Me pregunto cuántos golpes necesitaré. Richard apretó el puño, mirando a Hulk. Hulk observó la mirada malintencionada de Richard, y una pizca de miedo no pudo evitar surgir en su corazón, por lo que rugió, tratando de envalentonarse. Rugido, uff. La figura de Richard desapareció instantáneamente de su lugar original. Solo una imagen residual pasó rápidamente, y en el segundo siguiente, su puño se estrelló contra el abdomen de Hulk como una bala de cañón. La inmensa fuerza empujó directamente todo su antebrazo hacia adentro, y el cuerpo de Hulk se dobló instantáneamente en la forma de una langosta. Su rugido previamente enojado se detuvo abruptamente y fue reemplazado por un gemido doloroso.
Sus ojos se abrieron de par en par, las venas se le marcaron en la cara y su expresión feroz ahora estaba retorcida por el dolor. El polvo circundante se levantó por este enorme impacto, formando una nube de humo. Abominación observaba desde un costado, con el corazón latiendo con fuerza, y no pudo evitar tragar saliva. Ulk vomitó de dolor y un sonido gorgoteante salió de su garganta. El golpe de Richard fue increíblemente poderoso, tanto que ni siquiera el poderoso monstruo Ulk pudo soportarlo. ¿Te sometes o no? Richard retiró su mano, con sus ojos fríamente fijos en Ulk. Ulk retrocedió lentamente, cada paso parecía increíblemente pesado. Sus piernas parecían haber perdido su fuerza y comenzaron a temblar. Se agarró el estómago, sus enormes manos cubrían firmemente su abdomen, y la expresión de dolor en su gran rostro verde parecía particularmente grotesca. Finalmente, Ulk ya no pudo sostenerse, sus piernas cedieron y se arrodilló. Su cuerpo temblaba violentamente y grandes gotas de sudor rodaban por su frente. ¡Guau! Un gemido bajo escapó de su garganta. Era la primera vez que sentía un dolor tan agonizante desde que recuperó el conocimiento. La ira y el frenesí que antes había en sus ojos fueron reemplazados por un profundo miedo e impotencia. Ulki se somete. Comentario cero comentario. Votar. Capítulo 25. Capítulo 25. Sí. La batalla llegó a su fin. Tanto Ulk como Abominación fueron sometidos y volvieron a sus formas humanas. Bronsky. Banner recuperó la conciencia lentamente y se sobresaltó cuando vio a la persona frente a él. Cada vez que se despertaba, se encontraba en un entorno vacío, pero ahora todavía estaba en la calle, con su antiguo enemigo todavía frente a él. Oye, Banner, ya despertaste. No te pongas nervioso, no quiero pelear más. Bronsky encontró un trozo de tela rasgada entre las ruinas y se lo envolvió en la parte inferior del cuerpo. Banner también se levantó del suelo, sintiendo un dolor agudo en el estómago. Era la primera vez que sentía semejante sensación. ¿Ya no quieres pelear? Antes no eras así. ¿Qué pasó exactamente? Preguntó Banner con el ceño fruncido y el rostro lleno de confusión. Bronsky se encogió de hombros con impotencia y dijo con una sonrisa amarga. ¿Qué más podría pasar? Nos encontramos con un tipo poderoso que nos venció a ambos hasta someternos. Banner se quedó boquiabierto de la sorpresa. ¿Qué? ¿Alguien puede someter a Ulk y a ti? Sí, ese tipo es increíblemente fuerte. Ulk no tenía poder para contraatacarlo. Un destello de asombro brilló en los ojos de Bronsky. Banner guardó silencio por un momento y luego dijo. Pase lo que pase, este caos finalmente terminó. Bronsky suspiró. Menos mal que esto terminó. No quiero seguir así. Espero que realmente hayas cambiado de opinión. Banner lo miró. Bronsky asintió con seriedad. Después de esta experiencia, sé que me equivoqué. El poder no está hecho para la destrucción sin sentido. Banner resopló levemente. Espero que recuerdes lo que dijiste hoy. No te preocupes, Banner. No habrá más abominación en el futuro. El tono de Bronsky estaba lleno de determinación. Al ver su sincero arrepentimiento, Banner no dijo nada más y planeó irse. Si no se iba pronto, llegarían los militares. Esa persona nos dijo que nos quedáramos aquí y no nos fuéramos. Será mejor que tú tampoco te vayas, o la próxima vez morirás de verdad, le recordó Bronsky. ¿Dónde está? Iré a hablar con él. Bronsky señaló en una dirección y Banner se acercó. Por otro lado, Richard se acercó al lado de Pamela. Los espectadores no se acercaron demasiado y observaron desde unas decenas de metros de distancia. Pamela, ¿cómo está la situación? 76 personas resultaron gravemente heridas o discapacitadas, 176 resultaron levemente heridas y 89 murieron. Pamela reportó la situación en el lugar. Richard miró a los cientos de personas que yacían en el suelo, sintiendo un poco de dolor de cabeza. Richard, ¿puedes salvarlos? Gwen preguntó desde un lado, sin poder soportarlo. Déjame pensar primero. Richard preguntó en su mente. Hermana venenosa, ¿es demasiado agotador para ti curar a tantas personas a la vez? Es un poco, pero y entonces no los curéis, no es que lo hayamos causado nosotros. No, iba a decir y sé que no lo soportas, puedo enviarlos al hospital más cercano. Que sobrevivan o no depende del destino. Richard estaba a punto de usar su supervelocidad para enviarlos al hospital cuando un tentáculo del traje de Superman se extendió y lo golpeó en la parte posterior de la cabeza. Pamela y Gwen se sobresaltaron, pensando que las dos habían discutido. Idiota, déjame terminar. ¿No te dio a Lucifer un infierno? A ver si hay demonios con poderes curativos dentro.
Richard se quedó atónito por un momento después de recibir una palmada en la parte posterior de la cabeza, luego reaccionó. Así es, ¿cómo podría olvidar el infierno? Los ojos de Richard se iluminaron. ¿Tanta gente, es demasiada carga para la hermana venenosa? Entonces deberíamos enviarlos al hospital. Pamela también tuvo la misma idea que Richard. Comparado con los extraños, su propia familia era más importante. Gwen estaba un poco decepcionada, sabiendo que Richard ya había hecho suficiente, pero al menos la mitad de estas personas morirían si fueran al hospital. No, es solo que tengo otras cienas. Richard reveló el tatuaje rojo en su muñeca, agitó la mano y abrió un portal. Justo cuando estaba a punto de hablar, una voz arrogante surgió del interior. Inútiles, date prisa. Si su majestad regresa y ve que el palacio aún no está construido, perderé toda mi dignidad ante su majestad. ¿Aún te atreves a mirarme con enojo? Ya me has intimidado antes, toma este látigo. Bofetada, bofetada, bofetada. Ah, si su majestad regresa y ve mi obra maestra, me recompensará, tal vez con una noche perfecta, jejeje. Afuera, todo estaba en silencio. Richard miró con recelo las marcas en su muñeca. ¿Se equivocó de puerta? ¿Está Shi ahí? Su majestad el rey demonio, ah. Se oyeron una serie de ruidos metálicos y, al cabo de un rato, emergió una cabecita. Al ver a Richard, se le iluminaron los ojos y salió. Frente a él estaba una loli de cabello negro y dos coletas, de piel clara y rasgos delicados, como un personaje sacado de un anime. Vestía un atrevido traje de cuero negro, que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. El escote era tan bajo que casi se podían vislumbrar las curvas de su pecho, y sus esbeltas clavículas estaban elegantemente expuestas. Su cintura estaba ceñida con fuerza por un cinturón de cuero tachonado con remaches de metal, que acentuaba su cintura increíblemente pequeña. La falda del traje de cuero era tan corta que apenas cubría la parte superior de sus muslos, y con sus movimientos, ocasionalmente se revelaban sus hermosas, largas y rubias piernas, llenas de encanto tentador. Con este atrevido atuendo de cuero, la loli apareció divertida y linda, pero llena de encanto único, haciendo que la gente no pudiera evitar echarle algunas miradas más. Saludos, su majestad el rey demonio. ¿Sí? ¿Cómo llegaste a ser así? Así es como me transformé. Si su majestad no está satisfecha, volveré a mi estado anterior. Shi hablaba en serio, como si pudiera transformarse en lo que Richard deseara con solo un movimiento de cabeza. Bueno, está bien, así como así. Richard miró a izquierda y derecha, y de repente se encontró con la mirada enmascarada de Gwen. Aunque ella no habló, él pudo percibir su mirada desdeñosa. Pamela observó el atuendo de cuero de Shi y pensó que en unos días compraría uno. No me mires, no es que yo la haya hecho así, explicó Richard con impotencia. HMPH. Gwen giró la cabeza. Jejeje. Shi rió disimuladamente. Su elección no estaba mal. Su majestad también era humano. Al elegir la imagen más digna de lástima y adorable entre 100 almas humanas, su majestad se sintió muy satisfecho. Loli, trajes de cuero y colas gemelas eran los elementos más comunes, y al transformarse en base a estos elementos, surgió su apariencia actual. Oye. No te pongas cachondo. Si no fuera por mí, habrías izado la bandera delante de cientos de personas. Venom Gille se quedó sin palabras. Por fin comprendió que a este chico le gustaban los vehículos grandes y pequeños, siempre que fueran bonitos. Muchas gracias. Si de verdad izara la bandera delante de cientos de personas, tendría que vivir en otro planeta. Sí, ¿hay demonios en el infierno que sean buenos curando? ¿Sanación? ¿Su majestad, quiere salvarlos? Shi ya había notado a los humanos en el suelo. Normalmente ya habría ordenado que los arrastraran al infierno como comida. Si no, entonces olvídalo. Sí. El infierno tiene todo tipo de habilidades, su majestad, por favor espere un momento. Shi se precipitó hacia el portal. Esta era la primera tarea que su majestad le había encomendado, ¿cómo podría decepcionarlo? Y ni hablar si los hubiera, incluso si no los hubiera, ella crearía uno en el acto. Richard, eres el rey demonio del infierno. Gwen se dio cuenta de que el chico que le gustaba era un rey demonio. Ni siquiera las películas se atreverían a retratar algo así. Comentario cero comentario. Votar. Capítulo 26. Capítulo 26. Sanando al diablo. ¿Tienes miedo? Gwen miró el hermoso rostro de Richard, con las mejillas enrojecidas. Era tan guapo que ser un rey demonio no estaba tan mal. No, no tengo miedo en absoluto. El herido en el suelo pensó.
Tú no tienes miedo, pero yo sí. Quien nos salvó no es un ángel, sino un rey demonio. No nos curará solo para exigir nuestras almas como pago, ¿verdad? Banner y Bronsky también caminaron. El infierno existe de verdad. Esto es un portal. La mirada de Banner se dirigió hacia el portal negro. Como médico con 7 títulos de doctorado, Banner quedó cautivado por la puerta. Ignoró por completo la presencia de Richard, examinándolo de cerca mientras murmuraba algunos términos técnicos. ¿Qué le pasa? Richard miró a Bronsky a su lado. Iba a decirte que se iba, pero ahora probablemente se haya olvidado, dijo Bronsky encogiéndose de hombros. ¿Qué planeas hacer a continuación? Preguntó Richard. Probablemente me enfrentaré a un consejo de guerra, o tal vez me encerrarán en algún laboratorio como material experimental. Bronsky esbozó una sonrisa amarga, observando las calles en ruinas a su alrededor con confusión. ¿En qué estaba pensando entonces, atacando a civiles como soldado? ¿Quieres seguirme? Este mundo enfrentará muchas crisis en el futuro, y necesitaré tu fuerza. Además, puedo hacerte más fuerte y derrotar a Hulk. Debiste haberlo sentido antes. A medida que las batallas continuaban, el poder de Hulk seguía aumentando. Incluso sin mí, habrías perdido contra Hulk. Richard empezó a reclutar gente. Aunque tenía muchos demonios subordinados, no podían aparecer mucho en este mundo, ya que fácilmente causarían caos. Sin embargo, tenía otras ideas que podrían llevarse a cabo. Al oír esto, un destello de deseo cruzó la mirada de Bronsky. Aunque había recuperado la razón, su obsesión no era fácil de disipar. Bronsky miró fijamente a Richard y preguntó: ¿De verdad puedes hacerme más fuerte? ¿Derrotar realmente a Hulk? Richard levantó ligeramente la barbilla y dijo con seguridad: por supuesto que tengo esa habilidad. Mientras me sigas, te permitiré dominar un poder aún mayor. Bronsky se quedó pensativo. Un momento después, apretó los dientes y dijo: de acuerdo, te sigo. Espero que cumplas tu palabra. Richard reveló una leve sonrisa y dijo: no te preocupes, nunca rompo mis promesas. En ese momento, hubo movimiento desde el interior del portal. Moira, date prisa. Xiaoxi, ¿por qué me despertaste? Solo dormí una semana. Su Majestad el Rey Demonio necesita tu habilidad. Maldita sea, ¿cómo es que tú, un demonio, engordaste tanto? No puedo evitarlo, soy así por naturaleza. Xiaoxi, ¿tienes envidia? Envidio tu cabeza. Yo también puedo cambiar, date prisa, Su Majestad el Rey Demonio se pondrá impaciente. Unas voces ligeras y perezosas provenían del interior del portal. Banner también volvió a la realidad, mirando con recelo el portal. Esta puerta conectaba con el infierno, y los demonios estaban a punto de emerger de ella. La primera en aparecer fue Xiaoxi, una pequeña loli. Al ver a Banner bloqueando la entrada, frunció el ceño. Si no quieres ser arrastrado al infierno, apártate del camino ahora. Oh, hoy Banner se hizo a un lado. Era un demonio, pero ¿por qué no parecía diferente de una niña? Detrás de Xiaoxi, la puerta también comenzó a fluctuar. Lo primero que emergió fue un pecho enorme, cuyo tamaño exagerado parecía alejar todo el aire circundante. Luego, su alta figura se hizo visible gradualmente. Era una mujer alta y madura. Tenía un porte lánguido, con una larga cabellera pelirroja que le caía despreocupadamente sobre los hombros. Con cada paso, su pecho se balanceaba como olas, causando que tanto los heridos en el suelo como los ciudadanos que miraban la transmisión se quedaran mirando con asombro y estupefacción. Este demonio es tan feroz. El camarógrafo también fue ingenioso y enfocó la toma en el pecho del demonio. Su rostro era exquisito, pero con un toque de encanto informal. Sus finas cejas, color sauce, estaban ligeramente arqueadas, y sus estrechos ojos de fénix, entrecerrados, brillaban con una luz misteriosa. En su cabeza había 2 cuernos, que simbolizaban a un demonio. Salió del portal giratorio paso a paso. Todos a su alrededor parecían hechizados, con la mirada fija en ella, incapaces de apartar la mirada. Saludos, Su Majestad el Rey Demonio. Soy Moira, el demonio sanador. Moira se presentó ante Richard y se arrodilló sinceramente sobre una rodilla, con su profundo escote directamente frente a Richard. Este era 2 tallas más grande que el de Pamela. Silbido, puedes levantarte primero. Richard jadeó y solo volvió a la realidad cuando sintió la intención de matar a su lado. Pamela también miró a Moira con asombro. Sí. Moira se puso de pie. Su Majestad, Xiaoxi dijo que necesitaba mi habilidad. Moira preguntó suavemente, su voz suave y encantadora, como si pudiera cautivar el alma de uno.
Richard se aclaró la garganta, intentando apartar la mirada de los llamativos rasgos de Moira, y dijo. Así es. Hay mucha gente herida aquí que necesita tu habilidad para curarla. Moira asintió levemente y dijo. Su Majestad, mi habilidad tiene un efecto secundario. ¿Qué efecto secundario? No hay deseo sexual. En lesiones leves, dura unos meses. En lesiones graves, alrededor de un año o más. ¿No es eso una impotencia temporal? Todos lo oyeron. ¿Aún quieren sanar? Richard observó a los heridos, la mayoría conscientes y todos estaban de acuerdo en sanar. Sin mencionar si sobrevivirían sin tratamiento, e incluso si lo hicieran, los exorbitantes honorarios médicos no estaban al alcance de todos. Empieza, Moira. Moira asintió levemente y volvió a levantar las manos. Una luz verde envolvió al instante a los heridos. Mientras la luz brillaba, las heridas de las personas heridas sanaron a una velocidad asombrosa, y sus rostros gradualmente mostraron alegría, ya que algunos incluso recuperaron sus extremidades amputadas. Justo cuando los heridos se regocijaban por su recuperación, un repentino jadeo estalló entre la multitud. Todos miraron hacia donde estaban y vieron soldados armados con armas de fuego rodeando el área y comenzando a ahuyentar a los ciudadanos. Una vez que la mayoría de los ciudadanos fueron expulsados, el general Ross se acercó. Luego entrégamelos. ¿No viste al demonio que invoqué? ¿Cómo te atreves a arrebatarle gente a un demonio? Preguntó Richard, algo curioso. Jajaja, ¿un demonio? Solo un mutante, nada más. Entrégamelos y te dejo ir, rió el general Ross a carcajadas. Conocía las habilidades de los mutantes. Había de todo tipo. Quien sometió a Hulky a Abominación debía tener una habilidad psíquica. La escena donde juega con Hulky y Abominación como si fueran juguetes también debe ser una ilusión. Simplemente no creía que existiera un poder lo suficientemente fuerte como para suprimirlos simultáneamente. Al oír esto, Richard preguntó. ¿Estás apareciendo aquí tan abiertamente? ¿No tienes miedo de que te mate? ¿Ves eso? El general Ross señaló la cámara que estaba no muy lejos. Es una transmisión nacional. Si te atreves a matarme, será como si los mutantes provocaran a este país. Para entonces, ningún lugar te tolerará. O te vas ahora y no pasa nada, o me matas e implicas a toda la comunidad mutante. Al mismo tiempo, la superaudición de Richard también pudo captar las voces de este país. Todos los mutantes deberían morir. Estos monstruos no deberían existir. Enciérrenlos a todos. Todo tipo de palabras maliciosas y odiosas inundaron los oídos de Richard, pero de repente estalló en risas. El general Ross frunció el ceño y preguntó. ¿De qué se ríen? En realidad tengo otra opción. Una sensación de inquietud surgió en el corazón del general Ross cuando preguntó. ¿Qué? Richard se cruzó de brazos y declaró en voz alta. Primero destruiré este país. Ross estaba a punto de burlarse de él por alardear, comentario cero comentario. Votar. Capítulo 27. Capítulo 27 Invasión demoníaca. Entonces, Sally saluda a este mundo. Un portal gigantesco apareció de repente en el cielo, parecido a una boca abierta que se tragaba los cielos, exudando un aura escalofriante. Rugido, 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 rugido. Después de eso, los demonios volaron uno por uno, apareciendo en varias hienas. Algunos tenían colmillos afilados, algunos estaban cubiertos de escamas pesadas y algunos batían enormes alas. Estos demonios cayeron como meteoritos por todos lados, creando grietas en el suelo al impactar y elevando el polvo hacia el aire. Los reporteros y camarógrafos que no se habían ido registraron fielmente ese momento, y todos los que estaban frente a sus televisores se quedaron congelados, con los ojos fijos en la pantalla, sin poder creer lo que tenían delante. Los horribles rostros y el aura aterradora de los demonios se transmitieron a través de las cámaras a los ojos de todos, provocando que el miedo se extendiera instantáneamente por sus corazones. El mundo previamente ruidoso parecía haberse silenciado en este momento, dejando solo los bajos rugidos de los demonios y la respiración pesada de la gente. Escuela Javier para jóvenes superdotados. Logan vio la impactante escena por televisión, y el cigarro que llevaba en la boca cayó al suelo con un ruido metálico. Tenía los ojos muy abiertos y el rostro lleno de incredulidad. Murmuró, «¿Eres un rey demonio, y aún así nos pediste que robáramos algo? ¿Estás jugando conmigo?» Jin, percibiendo las diferentes emociones de Logan respecto a los demás, preguntó. «Logan, ¿lo conoces?» Logan frunció el ceño y gruñó en respuesta. «Sí, él es quien me recomendó aquí».
Cíclope, que estaba cerca, presionó sus dedos con fuerza contra sus gafas, su mirada cautelosamente fija en Logan, y dijo con sospecha. Tú también eres un demonio, ¿verdad? Bastardo. El rostro de Logan estaba lleno de disgusto. No le había gustado ese chico blanco desde que se conocieron. En ese momento, el profesor décimo habló. Logan, él no es un demonio. Lo conocí hace mucho tiempo. La voz del profesor décimo era firme y suave, y tenía un poder tranquilizador. Dean estaba un poco preocupado. Profesor, ¿vamos a ayudar? El profesor décimo miró las imágenes en la pantalla del televisor y dijo lentamente. Observa primero, no actúes precipitadamente. Blindaje. Nick Fury maldijo. Hijo de puta, mientras veía al ejército demonio convocado por Richard en la pantalla. Su único ojo estaba lleno de ira y conmoción. Este tipo era incluso más aterrador que el Capitán Marvel, y en realidad poseía un ejército de demonios. Gritó en el comunicador. Coulson, por cualquier medio necesario, llega a ese rey demonio y dale el teléfono. Coulson, al otro lado de la línea, guardó silencio por un momento y luego dijo con impotencia. Director, no puedo moverme ahora mismo. ¿Por qué? Porque hay un demonio de más de 2 metros de altura mirándome ahora mismo. La voz de Coulson temblaba levemente. Hijo de puta. Nick Fury maldijo de nuevo. Sacó un busca de su bolsillo, preguntándose si usarlo, pero cuando Carol llegara, el país ya sería historia. El general Ross, que estaba en el lugar, observó el flujo interminable de demonios que aparecían en el cielo, con el rostro pálido. Grandes gotas de sudor rodaban por su frente, sus labios temblaban y sus piernas se sacudían involuntariamente. Sus ojos estaban llenos de miedo e incredulidad. Su anterior confianza y arrogancia ahora habían desaparecido por completo. ¿Ahora, aún crees que son falsos? Richard preguntó con una sonrisa juguetona. De repente, Richard sintió que alguien tiraba de su capa y giró la cabeza. Richard, ¿de verdad vas a declararle la guerra a este país? Preguntó Gwen en voz baja, con los ojos llenos de preocupación. Claro que no, solo lo asusto. No quiero gobernar un país. Richard miró a su alrededor. He armado un escándalo, y aún no ha aparecido. De repente el tiempo se detuvo y, de repente, una nota apareció frente a Richard. Richard levantó la vista y leyó atentamente el contenido de la nota. No te preocupes, aún no es momento de que nos veamos y has atraído la atención de Mephisto. Richard se quedó pensando profundamente. Aún no era momento de encontrarse. ¿Qué vio la gema del tiempo? ¿O hizo algo su yo futuro? Originalmente había querido aprovechar esta oportunidad para sacar a Ancien Tuan y hacerle algunas preguntas, pero Ancien Tuan no salió. Pero en cambio atrajo la atención de Mephisto. El tiempo se reanudó. Gwen miró a Richard sosteniendo una nota y preguntó. ¿Cuándo apareció una nota en tu mano? Me lo dio un hombre calvo. Richard arrugó la nota con un apretón y esta desapareció sin dejar rastro. Gwen no preguntó más. Oye, disculpa, Richard y yo somos amigos. Se escuchó la voz de Tony y él caminó con confianza entre la multitud, aliviando instantáneamente la atmósfera. Se acercó a Richard, le dio una palmadita en el hombro y, en tono de broma y con una sonrisa, dijo. Amigo, no esperaba que fueras un rey demonio. Cuando vaya al infierno, debes cuidarme bien. Richard levantó una ceja y respondió. No hay problema. Tony bloqueó la visión del general Ross y preguntó en voz baja. Richard, ¿vas a gobernar este mundo? No, no me interesa. Gobernar el infierno ya es bastante problemático. Solo le digo al mundo que no me provoque. Eso está bien. ¿Puedes tocar conmigo? Está bien, me debes un favor. Tony miró a los demonios que lo rodeaban, luego se volvió hacia Richard y dijo en voz alta. ¿Puedes darme un poco de respeto, amigo? Deja que estos demonios se vayan. Prometo que este tipo será juzgado por un consejo de guerra. Richard guardó silencio por un momento, su mirada recorrió al general Ross y los soldados que lo rodeaban, luego asintió. Por tu bien, lo dejaré pasar esta vez. A la orden de Richard, los demonios se convirtieron en humo negro uno tras otro, regresando al portal, dejando solo a Shadow y Moira. El general Ross respiró aliviado y los soldados que lo rodeaban también relajaron sus nervios tensos. Al estar rodeado de demonios, la presión era inmensa. La gente de diversos países frente a sus televisores nunca imaginaron que un Playboy salvaría al mundo, y tan casualmente. Escuela Javier para jóvenes superdotados. ¿Es Richard tan cercano a ese Playboy? Logan encendió otro cigarro y lo fumó. Logan, deberíamos visitarlo si tenemos la oportunidad.
En Industrias Stark, Obadiah rompió una botella de vino mientras miraba la transmisión en vivo con ojos saltones y una expresión furiosa. ¿Cómo pudo Tony estar involucrado con este rey demonio? Aunque esta invasión demoníaca comenzó fuerte y terminó débilmente, la mayoría de la gente se dio cuenta de que este rey demonio no tenía intención de gobernar la Tierra. Era más una advertencia, pero el hecho de que tenía un ejército demonio era innegable. Así, varias organizaciones comenzaron a recopilar información sobre diferentes mundos mitológicos y Richard, al mismo tiempo que emitían órdenes de no provocar a ese rey demonio. Tony también sabía que debía un gran favor esta vez. Comentario 1. Votar. Capítulo 28. Capítulo 28. Presidente. Tony sacó su teléfono, marcó un número y luego, casualmente, le arrojó el teléfono al general Ross, quien apenas había recuperado la compostura y se llevó el teléfono a la oreja. General, ha sido relevado de sus funciones. Prepárese para un juicio militar. El rostro del general Ross cambió dramáticamente. Presidente, no puede destituirme de mi cargo. El presidente, al otro lado del teléfono, dijo con frialdad. Acabamos de celebrar una reunión de emergencia. Fue una decisión unánime de todos los congresistas. Los estamos observando. El general Ross miró a la cámara no muy lejos, con el rostro pálido, los labios temblorosos, incapaz de hablar. Este país casi pasó a la historia por su culpa. Retírese ahora, general Ross. Ordenó de nuevo el presidente. Sí. El general Ross respondió débilmente, su mano que sostenía el teléfono cayó flácidamente, como si hubiera perdido todo ánimo en un instante. ¿Cómo convenciste al presidente? Preguntó Richard. Claro que es por tu culpa. Invocaste a un demonio en público y demostraste una fuerza tan poderosa. ¿Quién se atrevería a ofenderte? Antes, el infierno y demás eran supersticiones, pero ahora tú las has comprobado. Mucha gente ya no espera el cielo. Solo puede esperar sufrir menos en el infierno, explicó Tony. Richard no esperaba que el infierno tuviera tal utilidad. Ricardo, se escuchó un llamado ansioso, era el tío George, quien corrió hacia Richard. Mary me acaba de llamar y me dijo que Gwen ha desaparecido. Podría estar por aquí. ¿Puedes ayudarme a encontrarla? No pudo comunicarse con Gwen por teléfono, por lo que solo podía depositar sus esperanzas en Richard. Aunque la identidad de Richard ahora había cambiado a la de un rey demonio, sabía que la personalidad del niño no le haría daño. Gwen, al oír esto, se puso rígida y se escondió silenciosamente detrás de Richard, temerosa de ser reconocida. Gwen. Tío George, no te preocupes, la vi cuando llegué. Le pedí a Frank, el mayordomo, que la llevara de vuelta a mi mansión. No te avisé porque tenía prisa por salvar a la gente, lo consoló Richard. Qué bien. Voy a buscar a Mary. La repentina desaparición de Gwen debió asustarla. George respiró aliviado y luego añadió. Ya no puedo controlar tus asuntos, pero antes de que Gwen se gradúe, no quiero ser abuelo, ¿entiendes? Entiendo, tío George, adiós. Después de despedirse de George, Richard de repente extendió la mano y agarró el brazo de Gwen. ¿A dónde quieres ir? A casa, por supuesto. Gwen estaba un poco nerviosa. Deberías estar en mi mansión ahora mismo. No querrás que tus tíos sepan tu verdadera identidad, ¿verdad? Yo lo entiendo. En realidad, a ella no le importaba quedarse allí, pero Richard ya tenía 2 amantes y se sentiría incómoda yendo allí. Gwen, duerme conmigo esta noche. Pamela estaba muy contenta. El Richard de hoy le pertenecía a otra persona. Está bien, hermana venenosa. En ese momento, Sombra dijo. Su Majestad, si no hay nada más, regresaremos primero. Bien, has trabajado duro hoy. ¿Quieres algo? Preguntó Richard. Es un honor para nosotros servir a Su Majestad. Shadow sabía claramente que su estatus actual le había sido otorgado por Su Majestad. Ah, quiero un poco de vino, ¿te parece bien? Moira, sin embargo, habló directamente. Está bien, te lo daré mañana. Después de despedir a Shadow y Moira, Tony se inclinó. Richard, ¿son todas las demonios femeninas del infierno tan feroces? Casi me muero de ganas de ir al infierno. Richard dijo sin palabras. Tienes mucha hambre, ni siquiera dejas salir a los demonios. No hables de mí. Ya oí lo que acabas de decir. Además de más los 2 originales, ya son 3. Tony arqueó una ceja con expresión lasciva. Tiene razón, tú tampoco eres exigente. Richard miró a Tony con enojo y le dijo. No digas tonterías, las cosas no son lo que piensas. Tony se rió entre dientes y dijo. Anda, no me expliques.
Pero hablando de eso, tienes muchísima suerte con las mujeres. Aunque no sé qué pinta tiene esta, las dos anteriores eran unas bellezas de primera. Ya basta de hablar de mí. ¿Aún no has encontrado a ese traidor? Richard cambió de tema. No. Los encontraste, pero no te atreves a admitirlo, ¿verdad? Solo unos pocos pueden burlarte y vender armas en privado. Con la ayuda de Jarvis, fue muy sencillo para Tony investigar a unas cuantas personas. Solo dependía de si quería hacerlo. Dame un poco más de tiempo. Tony suspiró. Lo sabía, pero aún no se había decidido. Dame tu mano. Richard pensó por un momento y decidió darle algún seguro, imprimiendo un patrón rojo en la palma de Tony. ¡Guau! ¿Qué es esto? No tengo por costumbre hacerme tatuajes. Tony no se había fijado bien todavía, y el dibujo en el centro de su palma desapareció. Una marca. Me dará tus coordenadas cuando estés en peligro, y vendré a salvarte. Este mundo se está volviendo cada vez más peligroso, y no quiero asistir a tu funeral algún día, dijo Richard. La marca del infierno puede abrir una puerta de vórtice para el rescate cuando la otra parte está en peligro. Cuando no había lucha, no quería tener las habilidades de Superman, de lo contrario este mundo sería demasiado frágil, como el papel. Esa es una marca muy cursi, pero gracias. Tony sabía que con esa marca, siempre y cuando no muriera instantáneamente, sus amigos podrían salvarlo. De nada. Después de despedirse de Tony, Richard, con Gwen y Pamela, emprendieron el viaje de regreso a la mansión. Bronsky y Banner también siguieron sus pasos y fueron instalados en una casa contigua a la mansión. Al principio, Banner quería irse, pero Richard dijo que podía separarlo de Hulk. Fuera cierto o no, quería intentarlo. Por la noche, Gwen estaba en el baño, absorta en sus pensamientos. Aunque había estado en esta mansión varias veces, era la primera vez que pasaba la noche allí. Había demasiadas cosas hoy. Tenía muchas preguntas que quería hacerle a Richard, pero no sabía por dónde empezar ni en qué capacidad hacerlo. ¿Y este mundo? ¿Por qué aparecieron de repente estos monstruos sobrenaturales? Originalmente solo quería usar este poder para combatir el crimen o algo así. Nunca dijo que quisiera luchar contra este tipo de monstruos. Justo cuando Gwen estaba sumida en sus pensamientos, se escuchó el sonido de una puerta abriéndose. Vaya, ¿cómo entraste, hermana venenosa? Gwen, sobresaltada, se escondió en la piscina, solo para darse cuenta de que la persona que llegó era Pamela, pero rápidamente se congeló. Pamela llevaba su cabello rojo suelto, su cuerpo al descubierto, revelando el encanto de una mujer madura, de figura completa y piernas largas. Ella era completamente incomparable con esta pequeña niña. ¿Qué? ¿Pensaste que era Cariño quien irrumpió? Pamela se enjuagó y se metió en la bañera. No. Gwen recuperó el sentido y abrazó su pecho con cierta torpeza. Pamela vio la timidez de Gwen y rió suavemente. No te pongas nerviosa, cariño, no va a entrar así como así. Esta noche es de Venom High. Comentario cero comentario. Votar. Capítulo 29. Capítulo 29. La pequeña araña. Al escuchar esto, Gwen no pudo evitar preguntar. ¿Venom es otro amante? Pamela asintió, sonriendo y dijo. Sí. Gwen frunció el ceño y volvió a preguntar. Hermana Pamela, eres tan excelente, ¿por qué estás dispuesta a compartirlo con otros? Pamela se apoyó en el borde de la bañera y dijo lentamente. Gwen, no soy excelente. También soy un monstruo. Gwen estaba un poco desconcertada y dijo. No te ves diferente a los demás, solo con algunas habilidades especiales. ¿Cómo puedes decir que eres un monstruo? Pamela esbozó una sonrisa amarga y dijo. Mi profesor me inyectó una droga y mi cuerpo se llenó de toxinas, tan concentradas que unos pocos segundos de contacto podrían matar a una persona. Fue mi querida quien no me tuvo miedo y me aceptó. Venom comprimió las toxinas de mi cuerpo, permitiéndome vivir una vida normal. Por eso, estoy dispuesto a compartir su amor con los demás porque este amor es demasiado precioso para mí, tan precioso que no quiero perderlo. Mientras Gwen escuchaba la historia de Pamela, sus ojos mostraban simpatía y admiración. Además, nunca podré dar a luz de forma natural en esta vida. Venom me prometió que podríamos cultivar una vida usando mis células y las de mi querida. Mientras hablaba, Pamela se tocó el abdomen inferior, sus ojos se llenaron de anticipación. Al escuchar las palabras de Pamela, Gwen sintió una profunda tristeza. Sintió tristeza por su experiencia, pero también admiró su valentía y determinación. Después de ducharse, los dos se acostaron en la cama, hablando de su pasado y su vínculo se profundizó. Hermana Pamela, ¿el anillo que llevas en la mano es de compromiso?
Gwen notó el anillo de gemas que Pamela llevaba en la mano. No se lo había quitado ni siquiera en la ducha. ¿Este? No, mi querido dijo que me daría un anillo mejor cuando llegara el momento. Mirando el anillo en su mano, Pamela mostró una dulce sonrisa. Ella también había escuchado la conversación entre su amado y Tony. Un anillo que valía decenas de miles de millones le acababa de ser entregado así. Gwen dudó. Hermana Pamela, siento que este anillo es un poco peligroso. Me pregunto si es solo mi imaginación. Pamela miró a Gwen sorprendida. ¡Qué percepción tan aguda! No es tu imaginación. Este anillo tiene habilidades especiales y puede emitir rayos cortantes. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par, con el rostro lleno de sorpresa, y su boca formó una O mientras decía con incredulidad. ¿Qué? ¿Este pequeño anillo de verdad puede disparar rayos? Es increíble. Un atisbo de envidia también se reflejaba en sus ojos. Pamela se dio cuenta y dijo. No hay necesidad de envidiar. Mi querida tiene 7 más. Gwen resopló, giró la cabeza y dijo con terquedad. No quiero sus anillos. ¿Qué más da? Pero sus mejillas ligeramente sonrojadas aún delataban sus verdaderos sentimientos. Pamela sonrió. Sabía que era solo una niñita tsundere para salvar las apariencias. Le dio una palmadita suave en el hombro a Gwen y dijo. Está bien, pero quizá tengas uno algún día. Gwen se mordió ligeramente el labio, sin decir nada más, pero no pudo evitar fantasear en su corazón. ¿Qué es ese ruido? El sentido arácnido de Gwen de repente detectó ruidos extraños provenientes de la puerta de al lado. Pamela respondió. Son Venom y mi querido comenzando su intimidad. Al escuchar esto, la cara de Gwen se puso completamente roja y rápidamente se enterró bajo las sábanas. Al ver esto, Pamela no pudo evitar bromear. Oh, pequeña Gwen, qué tímida eres. Gwen murmuró desde debajo de las sábanas. Hermana Pamela, deja de burlarte de mí. Pamela se rió y dijo. Jaja, está bien, no te molestaré más. Pero Gwen todavía seguía escondida bajo las sábanas, negándose a salir, y Pamela meneó la cabeza con impotencia. Después de unos 10 minutos, el ruido de la puerta de al lado cesó. Gwen asomó la cabeza por debajo de las sábanas y dijo con expresión desconcertada. ¿Es Richard tan rápido? Pamela también parecía confundida, frunciendo el ceño y murmurando para sí misma. Eso no debería ser correcto. Estaba satisfecho después de varias horas anoche. ¿Estaba agotado ayer? Los dos intercambiaron miradas y luego ambos miraron hacia otro lado torpemente. Un momento después, alguien llamó a la puerta. Pamela, ¿puedes ayudarme? Venom se desmayó. Richard estaba un poco indefenso. Venom se había desmayado tan rápido que no sabía cómo, dejándolo en una situación difícil, por lo que solo podía acudir a Pamela. Gwen, parece que tendrás que dormir sola esta noche. Pamela se puso el pijama y salió, y una voz tentadora vino desde afuera de la puerta. Querida, volvamos a la habitación. Tenemos mucho tiempo hoy. Gwen escuchó los sonidos de la habitación de al lado, sujetándose la cabeza. ¿Cómo se suponía que iba a dormir con eso? Después de pensar por un momento, fue silenciosamente al balcón, subió al balcón de al lado y encontró un rincón escondido para mirar. Richard se despertó rodeado de calidez y suavidad. Venom y Pamela estaban exhaustos y no se habían despertado a pesar del ruido. Se levantó y salió al balcón, disfrutando del sol de la mañana. De repente, oyó el sonido de pisadas sobre el agua. Se arrodilló con curiosidad, observando el pequeño charco en el suelo. Lo tocó suavemente con el dedo, sacando un hilo de moco. Era algo con lo que estaba demasiado familiarizado. Miró hacia el balcón de al lado. La puerta ni siquiera estaba cerrada. Ayer había una pequeña araña traviesa. Richard mostró una sonrisa traviesa. Ya sabía quién era. Sin molestar a Pamela ni a Venom, bajó las escaleras. Gwen ya estaba desayunando. Al ver bajar a Richard, se detuvo y luego continuó comiendo en silencio. Richard se acercó a su asiento, se sentó y dijo. Buenos días, Gwen. Gwen respondió instintivamente. Buenos días, Richard. Pero después de decirlo, se sintió un poco incómoda, con el rostro ligeramente sonrojado y la mirada fija en todas direcciones, sin atreverse a sostener la mirada de Richard. Richard observó la apariencia de Gwen y le pareció divertida. Preguntó deliberadamente. ¿Dormiste bien anoche? Gwen casi se atragantó con la comida que tenía en la boca y tartamudeó. Ve bien, Richard sonrió y sacudió la cabeza, sin molestarla más, y comenzó a disfrutar de su desayuno. Gwen terminó su desayuno apresuradamente y quería irse. Era demasiado vergonzoso.
Ayer se había vuelto loca al ver a Richard con Pamela así. Esperar, ¿qué pasa? ¿Hay algo más? Dijo Gwen, fingiendo calma, mientras veía a Richard caminar paso a paso hacia ella y tomar su mano. El corazón de Gwen era un desastre enredado en ese momento. ¿Qué va a hacer? ¿Va a proponerle matrimonio? Ya tiene 2, y sigue siendo muy codicioso. Entonces, ¿debería decir que sí? Ay, ¿en qué estoy pensando? ¿Cómo podría ser una propuesta? Pero si de verdad lo es, ¿qué hago? Si digo que sí, sería demasiado fácil para él. Si no, siento que me sentiría un poco reticente. Richard dejó una marca roja en la palma de Gwen y dijo: te dejaré una marca para saber si estás en peligro. Al ver la extraña expresión de Gwen, Richard preguntó: ¿qué pasa? ¿No te sientes bien? Gwen retiró la mano y dijo nerviosa: nada, no estaba pensando en anillos ni nada. En ese momento, Gwen estaba increíblemente molesta. ¿Cómo podía decir lo que pensaba? Es tan vergonzoso. Comentario cero comentario. Votar. Capítulo 30. Capítulo 30. Capítulo 30 no es accidental, es inevitable. Richard se quedó pensando, y Gwen, al ver su vacilación, sintió una punzada de decepción y sus ojos se oscurecieron ligeramente. Sin embargo, justo cuando Gwen se sentía deprimida, Richard de repente metió la mano en su bolsillo y sacó un anillo cian, diciendo: el anillo ciclón, siento que esta habilidad te conviene más. Gwen se quedó mirando el anillo en la mano de Richard, momentáneamente aturdida y completamente inconsciente. Richard miró la expresión aturdida de Gwen, con una sonrisa en sus labios, y bromeó: ¿quieres que te lo ponga personalmente? Gwen se recuperó, agarró el anillo y dijo: ni hablar, HMPH. Y corrió hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de irse, dudó y se detuvo. Luego corrió de regreso, besó a Richard en la boca y dijo sonrojada: no lo pienses demasiado, este es un regalo de agradecimiento. Con eso, salió corriendo sin mirar atrás, dejando solo a Richard parado allí con una sonrisa en su rostro. Un anillo por una araña fantasma, una ganancia enorme. Después de que Gwen salió corriendo de la mansión, se agachó lentamente junto a la puerta, con el rostro radiante con una sonrisa incontrolable. Ella deslizó cuidadosamente el anillo en su dedo medio, mirando el anillo en su dedo, sonriendo como una niña que ha recibido su juguete más querido. Jeje, ahora sí que tengo un anillo, murmuró Gwen para sí misma, sin que sus ojos quisieran apartar la vista del anillo ni por un instante. Después de un rato, pareció despertar de un sueño, mirando a un lado y a otro. Al ver que nadie le prestaba atención, rápidamente recompuso su evidente expresión de alegría, se levantó y salió de la mansión, fingiendo serenidad. Sin embargo, sus pasos ligeros todavía delataban su actual estado de ánimo eufórico. Después de que Gwen se fue, Frank apareció en la esquina con Bronsky y Banner, con una extraña mirada de satisfacción en su rostro usualmente severo. Banner también suspiró. Me recuerda a mi tiempo con Betty. Bronsky, sin embargo, dijo sin demasiado romanticismo: ¿qué tienen de bueno las mujeres? Solo el poder lo es todo. Banner y Frank ignoraron sus palabras. Frank dijo: vamos, el joven amo nos espera. Las dos personas que el joven maestro había acordado ayer venir a verlo juntas por la mañana. Los tres entraron juntos en la mansión. Banner, mientras caminaba, se sumió en recuerdos del pasado, con expresión ligeramente melancólica. Bronsky, por otro lado, tenía una mirada decidida, como si constantemente reforzara su búsqueda de poder en su corazón. Los pasos de Frank eran firmes y su mente estaba completamente concentrada en encontrarse con Richard. Joven maestro, estamos aquí. Frank y los demás llegaron al pasillo y vieron a Richard sentado en el sofá. Lo saludaron al unísono, y Richard les hizo un gesto con la mano para que se sentaran. Frank, ¿qué tal el vino que te pedí que compraras ayer? Joven maestro, ya lo estamos preparando. Llegará esta tarde. ¿Qué opinas de la batalla de ayer? Las armas y los cañones son inútiles contra ellos, joven amo. Quiero saber si su aparición es accidental o inevitable. Frank no tenía habilidades especiales ayer, así que Richard lo envió a casa. También vio su poder en la televisión. Para ellos, las armas humanas no eran diferentes a los juguetes. Bronsky y Banner también miraron a Richard. Su aparición es inevitable. Cada vez aparecerán más personas así en el futuro. Banner replicó emocionado. Imposible. Fui un accidente. ¿Cómo pueden aparecer tantos Hulks en este mundo? Su voz se volvió aguda por la emoción, sus ojos abiertos y su rostro lleno de incredulidad.
Al pensar en que aparecerían más y más monstruos parecidos a Hulk en el futuro de la Tierra, las emociones de Banner se agitaron más y su cuerpo comenzó a ponerse verde. Antes de que pudiera entrar en erupción, fue presionado contra el suelo por una mano grande, que pertenecía a Bronsky, quien se había transformado en abominación. Tranquilo, Banner. No te pongas así. Dijo Bronsky. Casco, Banner, Hulk ya había emergido, y su mirada de repente se encontró con una mirada escarlata. Hulk, cállate. Mi amado está durmiendo. La escena se congeló. El poderoso cuerpo de Hulk tembló levemente, y por primera vez, el miedo se reflejó en sus ojos. Bajo esa mirada escarlata, se retiró obedientemente. Banner jadeaba, con la cara cubierta de sudor. Era la primera vez que controlaba con éxito la aparición de Hulk sin causar destrucción. Richard observó esta escena en silencio. El rostro de Frank estaba sombrío. No esperaba que los dos monstruos que el joven amo trajo ayer fueran ellos. Incluso había dispuesto que estuvieran en la habitación contigua a la suya. La sala quedó en silencio, solo se oía la respiración agitada de Banner, excepcionalmente clara. Tras un largo rato, Banner se fue calmando poco a poco, sentado en el suelo, con aspecto exhausto. Lo siento, estaba demasiado agitado. Está bien. Richard miró a Frank con el rostro sombrío y dijo. Como acabo de decir, su aparición no es accidental, sino inevitable. No digo que habrá muchos Hulks, pero definitivamente no faltarán varios individuos con superpoderes. Frank, ¿quieres obtener un poder extraordinario? Frank guardó silencio un momento y luego dijo. Quiero. Quiero tener el poder de proteger a mi familia, tanto en el futuro como ahora. Richard agitó su mano y apareció un portal en el centro. Venga conmigo. Frank lo siguió sin decir palabra. Bronsky miró a Banner y también entró. Banner temía que fuera una trampa. Justo cuando dudaba, el portal empezó a desaparecer lentamente. Apretó los dientes y finalmente se apresuró a entrar en el último momento antes de que desapareciera. Banner parpadeó y se encontró en un palacio negro. No había nada delante de él. ¿Dónde estaban? ¿Es esto una trampa para atraparme? El corazón de Banner dio un salto y, instintivamente, asumió una postura defensiva. Banner, ¿qué estás haciendo? La voz de Bronsky vino desde detrás de él. Giró la cabeza y vio a Richard, Frank y Bronsky mirándolo con extrañeza. Yo, practicando artes marciales chinas. Banner incluso adoptó la pose del Gran Rock desplegando sus alas. Su majestad, trajo a un idiota. Shi, de pie a un lado, no podía soportar mirar, preguntándose qué demonio sería tan desafortunado como para completar un contrato con él. Shi, ¿han llegado todos los demonios que organizaste? Así es, su majestad. Al hablar de esto, Shi también se puso serio. Bajo la guía de Shi, llegaron a una plataforma alta con un trono de metal, debajo del cual había una enorme plaza, llena de demonios densamente agrupados de varias hienas. Algunos eran tan enormes como montañas, con músculos abultados cubiertos de escamas tan duras como el hierro, cada una brillando con un brillo frío. Algunos tenían alas de murciélago, las plumas de sus alas como cuchillas afiladas. Y algunos demonios tenían cabezas enormes, con fuego furioso ardiendo en sus ojos y humo negro saliendo de sus bocas. Su majestad, de acuerdo con su solicitud, todas las élites entre los demonios de tipo combate están presentes. Después de decir eso, Shi se arrodilló sobre una rodilla.